Amigos charlando sin pretensión, mesura ni censura. El siguiente programa debe ser tomado con calma y como divertimento, ya que los comentarios expuestos por los participantes atienden a una conversación entre amigos, sin fines pedagógicos o culturales. Entiéndase esto como el ejercicio de documentar las ideas que surgen en el ambiente de intimidad que genera estar entre amigos. Ya empezó esto, Preparen sus notas. Aquí las tengo en la mandarina. Están aquí. Sí, o sea, son de débiles. Gente de poca capacidad. Solo los débiles hacen apuntes. El doc, eso es una ofensa para mí. Qué fuerte, pero no es la verdad. Lo podemos retener. No hay nada. Oh, todavía rico. No hay nada con lo que pueda refutar mi aclaración. Ese argumento. Ese argumento. Pues sí, es el podcast Migraña, naturalista, comiendo frutita. Somos el primer podcast gluten free, Pet friendly. pet friendly. Sí, porque el vodka no daña a nadie, ¿no? Solo tu hígado. Sí. Solo a ti, güey. Pero pues Pero, está de más que te lo diga, güey. pero es mi cuerpo, güey. Yo decido. Pero es tu cuerpo. Tu cuerpo. Es tu cuerpo, güey. Tu cuerpo, tu decisión, güey. Puedes hacer lo que tú quieras. Ay, qué frase tan bonita. ¿Qué? ¿Tu cuerpo, tu decisión? Sí. Ya, vamos a empezar. Hola. Sí, es buena frase. Es que no metas ya. discos piratas en la compu, güey. Es que, ¿cuál es lo que hay? Son los MP3 Shark DJ. Ya empieza otra canción. Ya viene Claro, mezclada, sí. no viene separada, viene así. Y bienvenidos al podcast Migraña. El podcast Migraña, sí, ya está. El podcast Migraña número... supongo que va a estar el 15. Este va a ser el 15, supongo. Ah, sí. 15. Sí. No pregunten por qué no llevamos bien la cuenta, pero... Sí, porque si grabamos cada mes, pues se nos va el pedo. Hablando de viajes en el tiempo del viaje pasado, ahora vamos a hablar sobre teorías del fin del mundo. Es algo muy popular, sobre todo contemplando que estamos grabando esto el 6 de octubre y la última predicción del fin del mundo fue el 3 de octubre de este año, cuando nos iba a caer un meteorito justo cuando el Cruz Azul fuera campeón. Pero como Cruz Ay, Azul no ayer fue ganó. campeón, pues no cayó Pero como meteorito. Cruz Azul no fue campeón, Pero ayer ganó, güey. pero fue campeón de la otra liga esta culera, ¿no? De la liga Sí, de cierto. Estados Unidos o algo así. Chicks, ups, o algo así. Ah, sí, esas ligas que ganan el Cruz Azul. Esas que nadie Esas quiere. que a nadie le importan, güey. Sí. Ah, sí. Bueno, ya. El teorías del fin del mundo. Tenemos la presencia de el doctor, porque sin doctor no hay podcast. Este es el podcast del doctor y sus amigos. Y pues no lo pudimos hacer si no estaba él. Está Raúl. Raúl el Bruce. Díganme el Bruce. Está el... Este güey. Este güey. Siempre lo topo en las fiestas de la familia. No sé por qué llega. Como si fueras, güey, a las fiestas de tu familia. El modo, el modo, güey. Sí, es cierto, pero me etiquetan. Sí, mi hermano, el ping-pong. Sí, El Jonathan, muñeco. ahí está. Muy guapo y de cartón. Que por cierto trae su playera de El Bromas, haciendo alusión a lo que también huevo. estamos en época bromas. Ya Ah, mamá, no lo había visto. Con la lonja se deforma, güey. El Bromas no estaba tan gordo. No está así, güey. Broma, Es que pidió una retirada, güey. Y yo, Aldo Mínido, sí. Yo siempre voy a estar porque pues es el que pone el para la luz. Bueno, ¿y Beneficiario. qué tienen que decirnos del fin del Benefactor. mundo? Hay que Nuestro anfitrión. Que, bueno, hay fines del mundo. Siempre se toma en cuenta como fin de la humanidad, más allá del fin del mundo. De que se acabe este planeta. Sí, porque ninguna de esas Ay. teorías... Qué bueno que inicias con eso, porque yo también quería hablar de eso, ¿no? Porque dicen que se acaba el mundo, pero no, el mundo aquí ha estado un chingo de tiempo. Y va a estar Y va a estar todavía después de que nos vayamos, entonces. Y de hecho, el mundo ha sufrido ya 5 extinciones masivas. O sea, el fin del mundo De su población. de su población ha llegado ya varias veces. No es como que algo que realmente no pase. Sí pasa. En la historia se han documentado 5 extinciones masivas.
La extinción más reciente ocurrió hace 65 millones de años, al final del periodo Cretácico. Casi Hace como... poquito. hace Y fue poco. lo que acabó en Córdoba, lo que acabó con el Parque Jurásico. Ah, Y que dio pie para que se creara la saga de las películas. El Jurassic Park. Ajá, la última extinción masiva fue la que acabó con los dinosaurios. Y estas extinciones masivas se han creado por cambios climáticos muy dramáticos. Y la última es esta teoría del meteorito, porque sí hay zonas que tuvieron impacto de meteoritos que cambiaron a la atmósfera de la Tierra. Y cambiaron el nivel de la temperatura del ambiente. Y eso hizo que muchos animales no se adaptaran y pues fueran. entonces precisamente como ya hay un caso anterior de que haya caído un meteorito, por eso es que es una de las causas más probables por las que se cree que pudiera volver a pasar algo así, ¿no? Ajá, pero pues es una teoría muy de dinosaurios. Pero es teoría, ¿no? Al De final, puristas. al final no hay nada comprobado. Sí hay O bueno, cráteres lo que yo leí, ¿no? que comprueban. De hecho, uno es el que cayó aquí en México, que El es Golfo, ¿no? nuestro Golfo. Mm. Ese se supone que es la que marca como que respalda que haya pasado la extinción, porque se puede deducir estas extinciones a través de los restos fósiles y de las formaciones rocosas que se llaman estratos. Y ven que en cada nivel se van solidificando los materiales. De hecho, el fondo marino es el que se va modificando con la misma presión y se van creando las rocas. Y entonces en esas rocas, cuando en muchos lados del planeta, a esa misma altura de la capa de la Tierra, no hay restos fósiles, no hay material de que hubo vida, entonces se comenta que en esos periodos, en esos lapsos de tiempo, hubo extinciones masivas porque no había rastros de vida alguna. No había vida. Ajá, entonces por eso es que pues es lo que más se sustenta, a menos que tengamos algo un poco más fiable, pero es lo que hay, es la ciencia, y si lo dicen ellos, está, Debe ser cierto. está- si lo ¿Eso es cierto, no? Para validar esa información vamos con el doc. publicó Sí, Nature, güey, sí, está bien, güey. publicó Pero Nature, no, debe ser ¿eso es cierto. cierto? Pues es que a la fecha siguen sucediendo. Uno de los más dramáticos ocurrió a principios del siglo pasado en una región de Siberia que se llama Tunguska. Cayó un meteorito y fue devastador. Miles de kilómetros en la redonda quedaron destruidos. Incluso hay unas fotos muy famosas de unos pinos que quedaron totalmente inclinados. Pero la gran ventaja que se dio en ese momento era que no había población humana que viviera cerca de eso, o bueno, sí, a los alrededores, y solamente está documentado un muerto. Y precisamente hace pocos años ocurrió uno en Rusia, que hasta hubo un video como se veía la lucecita, y efectivamente ni siquiera alcanzó, bueno, no sé si llegó a caer en algún lugar o nada más pasó rozando, y hubo mucha destrucción, vidrios rotos, personas heridas. Y parece ser que, bueno, está documentado que sí hay muchos ejemplos de caídas de estos cuerpos celestes, nada más que ninguno ha sido tan letal como para provocar otra extinción. Sí, y porque también tienen que ser de tamaño bastante considerable como para que llegaran a afectar. Porque como se ven, la misma atmósfera que tenemos, al caer a cierta velocidad, lo va destruyendo, lo va despedazando. Y por eso es que a veces ya cuando caen o tocan tierra ya están bastante pequeños. Tienen que ser bastante considerables para que llegaran a generar un efecto mayor. Es como una capa protectora, ¿no? Nuestro bloqueador. No, y es Nuestro que- bloqueador. Yo tengo un dato sobre los meteoros. ¿Tú tienes otros datos? Yo tengo otro. No. Digo, ya estamos empezando con la teoría de fin del mundo a través de los meteoritos. Meteoritos. Ujú. Hay de hecho hay un protocolo en Estados Unidos para cómo reaccionar ante un evento de esta magnitud. Ajá. Y están catalogados los meteoritos, tienen sus clases. La clase 1 es a partir de 10 metros. Y pues es una bola de fuego visible. Y normalmente se descomponen al cruzar la atmósfera. Esa no hay peligro. La clase 2 es un meteorito que puede ser de 10 a 30 metros. Y esto ya es un daño localizado. Puede desmadrar carros, casas y matar a alguien. Pero dentro de una pequeña ¿De cuántos? zona. En un meteorito de 10 a 30 metros. O sea, todavía se va fragmentando, pero todavía Pero llega... todavía Ajá. llega O sea, a, sí a desmadra dar un buen madrazo. A ¿no? todos los de la fiesta, sí, los vuela. Unos 15 años. ¿Esa medida es antes de entrar a la atmósfera o a la medida en que cae? No, Supongo la que es medida antes de en la entrar. que entra, ajá.
Uno de 20 a 80 metros es de clasificación 3 y esto ya puede tener un daño a una ciudad. Porque ya el impacto, aparte de la velocidad con la que lleva, los materiales y los gases que desprende, el impacto está muy cabrón. Y puede llevarse a toda Y no una está ciudad. muy grande, güey. Y no está muy grande, ¿no? Es lo exacto. que estoy analizando y digo, uy, güey. Uno de 60 metros a 230 es de clasificación 4. Tiene un daño regional a varias ciudades, ya a Nesa, ya a Iztapalapa. Ya. Todo Oriente. A toda Nesa, Iztapalapa y Chalco. Nos lleva a los tres. Y vaya. Y Valle. Es que nadie lo cuenta. Bueno, no cambiaría Valle no mucho cuenta, güey. su Valle no geografía. cuenta, güey. Para todos es Chalco, Valle es Chalco. Es parte de Chalco. Y clasificación 5 es a partir de 160 a 800 metros. Y esto ya es una destrucción muy cabrona que puede afectar todo un país. Se los puede llevar. 800 metros, Bueno, sí, ya. si hablamos de países más chiquitos, pues se puede llevar a Italia, Francia y Portugal y España. Sí, ya 800 Ah, metros ok. sí ya se oye. Ajá. Soy Y ya mamalón. Mamalón. los más intensos son los de clasificación 6, que ya por eso ya no hay más adelante, son a partir de 600 metros en adelante, ya es una Ya. destrucción global. Ya puede cambiar el clima del planeta y puede mover las placas tectónicas que hagan un desmadre en todo el mundo. Entonces por eso sí es creíble una extensión con la de los dinosaurios, porque 600 se prevé que metros, con una intensidad de una piedra tan grande cayendo a tal velocidad, que son más o menos como unos 700 kilómetros por hora, son los que andan, 700,000 kilómetros por hora están los meteoritos. Entonces eso, más una cantidad enorme de la roca esta, y que se impacte, sí, puede acabar. Sí, Entonces desmadre. tenemos que temer a partir de 600 metros. Y mira que aún así no se me hace Tanto, tan güey. grande, güey. O sea, es como... Ultron le va Digo, a obviamente sí, la velocidad con la que va, pues es la que desmadraría todo. Yo creo más que el tamaño, pero... Pues es que, sabes que fuerza es masa por la aceleración, entonces. Aunque no esté tan choncha, pero si va a una velocidad. Pero si va a una tan- velocidad considerable, pues sí, sí crea destrucción. Y es que bueno, esta cuestión del fin del mundo está asociada siempre, o casi siempre, a los desastres naturales, ¿no? Estos fenómenos que siempre ocurren, siempre por el simple hecho de habitar este planeta corremos el riesgo de padecer terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, lluvias, inundaciones, y el ser humano al enfrentarse a esas fuerzas, pues no le queda a veces más que temer. Sí, es que es bastante adictivo también para el ser humano tratar de entender algo que está fuera de su control. Entonces por eso le fascina que él pudiera saber cuándo va a pasar algo que él no puede hacer nada para intervenir o cambiarlo. Entonces por eso pues nos gusta como humanidad. Es como cuando hablamos del tema de la muerte. O sea, al hombre le gusta querer saber qué hay más allá de temas que él nunca va a poder pues controlar o conocer bien. Y el tema de la extinción de la raza humana, pues es algo que no controla y que le gustaría saber cuándo va a llegar para saber si puede hacer otras cosas o si lo puede detener, si está en sus manos tratar de detener. Pero nunca creo que lo pueda saber. Creo que cuando pase no vamos a estar preparados. Siempre va a llegar y nos va a tomar por sorpresa. Como con un temblor, como dices. Tan solo ahora que pasó el aniversario de lo del 19 de septiembre. El 19 de septiembre. O sea, ¿quién se esperaba? Y oíamos del 85 y sabíamos que había sido algo muy grave, pero como no lo vivimos, no dimensionábamos qué tanto. Y ahora que pasó pues sí dices, ay, güey, Sí. está muy cabrón. Y pues no, y es que hay muchos fines del mundo, ¿no? Tan es así que la historia se divide en grandes épocas. Ocurrieron Antes y después de antes Cristo. y después de Cristo, por ejemplo, la caída de ciertas civilizaciones marcan el antes y el después en cómo se concibe el mundo, o estos acontecimientos puntuales, por ejemplo, la destrucción de Pompeya. Desapareció una ciudad Por un volcán. por un volcán, fue el fin del mundo para esas Están personas. así como congelados. las Así se personas. quedaron. Fue Medusa la que le dejó así piedra. O estos grandes fenómenos naturales de escalas tan tremendas como le ocurrió hace unos años. Este tsunami que acabó dañó el sureste asiático y parte de África. Estos acontecimientos tan terribles, y también estos que sabemos que son latentes, ¿no? Se habla mucho de el megavolcán debajo de Yellowstone. Ah, sí. Estos peligros que siempre están acosando a la humanidad, el cinturón de fuego en el Pacífico,
o incluso aquellos que sabemos que se avecinan y si no hacemos algo van a acabar con nosotros, el calentamiento global, La falta de agua. la contaminación, y creo que ahí está el miedo, ¿no? Es un fin del mundo que no tiene tanto que ver con intervenciones divinas, sino con las consecuencias. Es que antes Si tú no es hablabas, místico, no es tú hablabas de atractivo. esas que se dividen, ¿no? Como en dos partes. Y están como esa parte en la que como que eran puros inventos. Bueno, yo así lo vi, ¿no? Así como de, no, es que se va a acabar en tal año. Y ya pasaba ese año y no, es que lo vimos mal, ¿no? Se va a acabar dentro de 100. Recalculando. Y lo y así cagado- se va. Pero ahora tú mencionas ya fenómenos naturales o cambio climático y todo este tipo, que sí ya es algo que está pasando. Entonces creo que ese sí ya es como una amenaza más real, a que te digan que porque lo dijo Nostradamus, güey. O sea, ya más bien tú estás viviendo que incluso cuando sales, no sé, en diciembre y tienes calor, güey, y dices, no manches, hace 15 años yo me cagaba de frío y ahorita Estaban bien definidas las estaban bien estaciones del definidas año. las estaciones del Hasta año. para la gente que se dedica a la agricultura, Exacto. que tenía bien calculado el temporal. Y ahora Ya decían, no, pues en tal fecha crece mi cosecha, pero ahora ya ni ellos saben porque dicen, ¿qué el pedo? cambio climático es algo Ah, real. pero eso no es mágico, entonces no importa. Porque Si es no eso. es Mickey Mágico Pero- musical. Si no tiene Pero un no número, trae música, si no tiene entonces- un número, porque es muy cagado también que pensemos que a través de de nuestros números, de nuestro calendario, que ni siquiera está bien establecido porque no tenemos bien la fecha a partir de Cristo, que de hecho hay como 40 años ahí de diferencia que no saben cuándo empezaron. Entonces está muy cagado pensar que en una fecha específica que la naturaleza dice, pasaron 2000 años, creo que es momento. Creo que es momento. O sea, no va a llevar nuestro conteo, nuestra cosa mágica numerológica que queremos que a fuerzas coincida y que pues sea una fecha, por ejemplo, lo del 2000. El 2000 pues comentaban que era... J2K, ¿no? Ajá, que unos era la parte religiosa, que era 2000 años después de Cristo, entonces iba a llegar Cristo nuevamente, la segunda vez que bajaba a la tierra. A juzgar Y, vivos y entonces muertos. iba a empezar el juicio final, las trompetas del apocalipsis que después comentará el doctor, pero realmente lo que pasaba de la otra parte, del otro lado, era que todo empezó porque también al llegar al año 2000 muchos aparatos estaban programados con 2 dígitos. Entonces, al estar programado solamente con 2 dígitos, del 99 seguía el 00. Y Que no iba a poder distinguir el sistema entre el pensaban 1900 y el 2000. que las máquinas no iban a poder interpretar que iba a ser el 2000 y no el 1900. Entonces, no sé, alguien que se le ocurrió a alguien que vio muchas películas de Terminator. Terminé. Pensó Es que eran muy buenas. pensó que las máquinas se iban a levantar y Al- oye, espera, a estoy revelarse, confundido. ¿no? sé si es 1900 o es el 2000. Me voy a volver loco, hay que matar a estos humanos. Ellos me crearon, me hicieron este dolor de no saber qué año vivo. Entonces, pues pensaban que iban a fallar cosas de satélites, que iban a fallar cosas de los bancos, que iba a fallar el sistema de defensa de los Estados Unidos. Que la electricidad Entonces, se iba a ir. se les todo. empezó a ir el show, de hecho se llamaba el J2K, que así lo nombraban como el evento. Y pues fue algo muy chido para los informáticos, porque gracias a eso Hubo mucha chamba, ¿no? hubo mucha chamba para los informáticos para poder actualizar todos los sistemas y que pudieran agregar 4 dígitos en lugar de 2. Y pues realmente no hubo muchos problemas. Me parece que solamente en Rusia hubo un poquito de problemas con unas líneas bancarias. Pero más allá de eso, pues no pasó nada. No es como que mi licuadora se volviera loca. Ella ni siquiera Me sabía qué año atacara, era. ¿no? Se convierte en un Transformer. Y me empezara a matar, ¿no? Sí. No pasó nada. Entonces, su nostalgia, su avidez de un fin del mundo, los hizo que pues esta cifra tan hermosa de un año 2000, 2 y 3 hermosos 00, iban a hacer que un cambio radical en la Tierra, pero realmente no. Se basaban a través de eso, de que iba a haber un ataque de las Skynet, iba a revivir, Skynet. pero no pasaba nada, o sea, solamente los sistemas no iban a Pues que detectar el también lo daño bien y ya. gracioso de esas teorías es que luego no se fundamentan en nada, ¿no? O sea, en una creencia. Sí, y el fin del mundo está esperando, dice, no, espera, ¿este fue año bisiesto? Espera, no, son 365. No, espera, es que me falta para los 2000. O sea, Sí, no, ¿cómo es va a una- pasar exactamente en una fecha que para que nosotros sea representativa para nosotros esa fecha, porque cumplí yo 10 años o algo así? No va a cambiar nada, no tiene nada que ver con cómo se mueve el universo, con nuestras insignificantes fechas y nuestra insignificante existencia, ¿no? Sí, no o sea, tiene no. nada. El universo no está preocupado por nosotros. Le valemos verga. Le valemos verga. Y es que ese es el problema, ¿no? La humanidad se ha
hecho tan compleja, se ha rodeado de tanto que mientras más tiene, más puede perder. Y ahí está ese miedo. Y ese afán de ser protagonista. Sí, y que tiene que ver mucho con la perspectiva occidental, ¿no? De que se remonta al Renacimiento, de que somos el centro del mundo, somos la medida del mundo. Y no somos, el mundo no es nada Sí. sin nosotros. Y pensar que es nuestro mundo y no somos nosotros del mundo. O sea, nosotros somos los habitantes Que nos del mundo. pertenece, ¿no? Sí, y que es diferente a otras formas de ver el mundo, precisamente, por ejemplo, en Oriente, esta idea de que no son gobernantes del mundo, sino que van con el mundo, y si el mundo termina, pues ellos también terminan y no pasa nada, ¿no? Reencarnarán. Aquí es ese temor de perder lo que se ha ganado, según lo que se ha ganado. Por ejemplo, la lucha contra las enfermedades, se han desarrollado medicamentos, cuando en la Edad Media te morías a los 20 años por una gripe. Pues de hecho esa es otra posible causa que argumentan para el fin de la humanidad, alguna enfermedad vírica que no, curable, de la ¿no? que no tengamos la cura y que sea una pandemia total, y sobre todo porque ahora es más fácil que se propague una enfermedad de ese tipo, porque está tan globalizado la convivencia entre los seres humanos, que es tan fácil que una persona que viaja pueda llevar esa enfermedad a otro lado y se haga una pandemia muy... Y es que ahí también hablas ya de que hay antecedentes. De Ajá. que la peste negra, por Por ejemplo. ejemplo, en la Edad Media se contuvo eh, principalmente en Europa porque ese era su nicho, digámoslo, donde No se salía podía Sí, propagar. o sea, no sabían que había más allá, ¿no? De su tierra. Pero es que sí ha pasado, güey. O sea, son cosas, por ejemplo, una enfermedad que sí ha acabado con millones de personas. Ajá. Y en la actualidad, pues tenemos enfermedades que son prácticamente incurables, ¿no? Como lo que es el VIH. Ajá. Que digo, Se ha avanzado Se bastante. ha avanzado en curarla, pero al final no tienes una cura, ¿no? ¿Tú qué sabes qué tal si muta, güey? Si algo me has enseñado Resident Evil, Es que pueden mutar, Es que güey. pueden mutar los virus. Digo, Y que también es el colapso, ¿no? De las estructuras, también, por ejemplo. Hay que empezar a comprar Magnums, porque las Magnums son las chidas. que traes. las bazucas. Las bazookas son un poco más lentas, Hay que pero empezar las a- Magnums sí te ayudan a detener. Ajá. Pero- ¿no? Me No gusta las la- paletas, las pistolas. Yo estaba pensando en la lamparita Estaba que le hacía pensando- ojito. Sí, sí. Pero las de almendra o las de doble chocolate. Hubo una de ¿Puedes los hablar? pecados capitales, ¿no? ¿Eh? ¿Una qué? ¿Gula? Una de esas paletas. De las Magnum, sí. Sí, cierto. me acuerdo. Y cada, los 7 cada pecados. presentación Ah, era un sí. pecado. Ay, güey. Hay que ir por una, güey. Lánzate por una Ahorita- Magnum. Ponle pausa, güey, vamos. Pero decías que lo del fin de las estructuras, ¿no? Ah, sí, el fin de las estructuras políticos-sociales, ¿no? También representa un fin del mundo. Y que también no es la primera vez Y- que sucede. Incluso en su época, para sazonar un poco la política, hablaban de que el comunismo iba a ser el fin del mundo, porque el comunismo traía, iba a derrocar la mecánica política, y entonces iba a hacer que cambiaran todas las estructuras de la economía, iba a haber guerras, entonces todos iban a destruir entre ellos, y lo sazonaban precisamente con que entonces, de hecho, muchos cultos católicos estaban en contra del comunismo. También por eso, porque pues estaban en contra de ese cambio, porque ellos ya estaban bien adaptándose nuevamente a este nuevo sistema capitalista. Entonces decían, pues aquí estamos chilos, aquí estamos cómodos, pues hay que apoyarlos. Entonces lo malo, lo del demonio es el comunismo, cuando nada que ver. Pero pues necesitamos tener ese sentido de que vamos a morir y la certeza de que nosotros somos tan chingones que lo podemos predecir. Y es que eso, como dices, el anticomunismo, pues esa es la causa de la Guerra Fría que hubo hace unos años y que también generó muchas muertes. Que platicando contigo hace ratito, fuera de cuadro, también decías que había cosas como el agua. Fuera de cuadro, este mamón. Es mi hermano, güey, pues platicamos. En tras bambalinas. Cuando estabas en el baño y yo estaba afuera, que te estaba Donde platicando echaba desde aguas en afuera. lo que miabas en la banqueta. Que otra cosa que pudiera generar una guerra entre las diferentes sociedades, ahora ya no sería tanto como que los medios productivos, como era el caso del comunismo y O del como capitalismo, intereses que sociales, ahora ¿no? recursos que actualmente son, pues, entre comillas, gratuitos, como el agua, que ante la escasez y todo lo que hemos afectado, retomando lo de cambio climático y la contaminación del agua y que cada vez tenemos más agua para la gente, tan solo Iztapalapa, ya saben ustedes cómo les va el agua. No la conocen. No la, sí la topan, ¿no? La topan, En la pero- Michoacana venden.
Pues simplemente los países ahora cuando esté ese recurso más escaso, que ya ha habido países donde tienen que estarles dosificando y que llevan sus garrafones como para que de a poquito les den agua, va a estar muy cabrón, porque van a hacer peleas por recurso que es para vivir, si no, sin eso mueren toda tu población. Entonces yo creo que ahí se vendrían unas guerras Sí, ya la verga el petróleo, que era lo que bastante intensas. llamaba mucho, y ahora ya realmente lo que urge es el elemento vital, el agua. De hecho, esa es la teoría más realista del fin del mundo, la escasez de agua, porque incluso en África ya ha habido conflictos. Nada más que como aquí no llegan las noticias, porque pues África, ¿qué, verdad? ¿África? Exacto. Es lo que está abajo de Europa, ¿no? De Europa. Topo Egipto por las pirámides. Pero Madagascar por la película. Sí, lo que está entre Egipto y Madagascar aquí es África. Entonces, en África incluso ya ha habido problemas por escasez de agua, porque no hay. Y aparte de ahí tienen un montón de zona desértica. Entonces tampoco no es muy fácil poder acumular agua y mantener tu agua ahí. Pero pues eso no se dice mucho. Incluso hay unos datos que también estuve investigando. Todos sabemos, bueno, hemos escuchado, porque pues o vemos tele o fuimos a la escuela o ambas, que el planeta es 70% agua. Ajá. Que es una aseveración un poco extraña, un poco extrema, muy simplista, muy de libro de la SEP de primaria, porque ese es el agua que está en la superficie. O sea, no es el 70% de agua en la Tierra, es el 70% de la superficie visible de la Tierra. Entonces, ese 70% no es que la Tierra sea el planeta de agua, no sea el planeta con mucha agua para vivir. Realmente lo que es un planeta mojado. Es como una... Encharcado. Tiene charcos, ¿no? Exacto, es un planeta mojado. No se confundan con que nuestro planeta es agua, porque no. La superficie tiene mucha agua, pero eso no representa todo lo... Y además es salada. De hecho, hasta tiene una gráfica bien bonita. Del 70% del agua en la Tierra, yo tengo otros datos. Del 70% del agua, el 97.5% es agua salada. Entonces, la descartamos hasta que alguien sea bien chingón. Ya están empezando a tratar el agua para poder quitarle la salinidad Se al agua. tenía que invertir en eso. Pero pues les falta todavía. Tenemos de aquí al 2050, porque si no vamos a valer todos. Y ya Rotoplas venderá sus filtros antisalinos. Sí, nosotros vamos a poder publicar hashtag yo sí vivo el fin del mundo. Pues quién sabe, Aquí en el fin del mundo. ¿Quién O sabe? si llegamos. 2050 lo veo lejano, güey. Sí llegamos, güey. No sé, güey. Ya faltan 30 años. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Va, bueno. Acá atrás la diabetes, ¿no? Esperando por... De ese 2.5% de agua dulce, el 70% de esa agua dulce está en los glaciares, está en la nieve o el hielo, y que gracias a nuestro hermoso calentamiento global se está segregando y se está esparciendo con el agua salada, por lo cual lo estamos perdiendo. De ahí, el 30% del agua disponible son aguas subterráneas de difícil acceso, lo cual vamos a tener que invertir para poder llegar a los pozos más profundos y que no se llene de petróleo para cuando la saquemos, porque eso también llega a suceder, que hacen los pozos profundos, pero para llegar al agua también encuentran otros sedimentos y hacen que el agua ya no sea consumible. Se empuerque. Exacto. Y de ese, menos del 1% es el agua disponible para el consumo humano. El 1% del 2.5% es el agua que sí está disponible para el consumo humano. Y todavía de ahí, el 69% se usa para el sector agropecuario, para que podamos hacer nuestras carnitas, nuestras hamburguesas. El 19% se va al sector industrial. Y el 12% de ese 1%, del ese 2.5%, es el agua disponible para el consumo humano. Ay, qué triste. Y eso es para que sí se den cuenta de la magnitud de que realmente eso sí nos va a afectar. Y de hecho nos está afectando. De hecho ya aquí en la Ciudad de México ya hay cortes de agua. Ya en Iztapalapa, ya. Bueno, Desde hace un buen... en Iztapalapa ya eso lo saben desde hace 20 años. Pero sí, esa escasez sí nos va a llevar a destrucciones. Incluso el presidente del Banco Mundial... ¿De agua? De la Conagua, ¿no? Bueno, ya el vicepresidente del Banco Mundial indicó que en las guerras del próximo siglo se van a librar las guerras por el agua,
Y como les decía, ya en el 2003 han muerto aproximadamente 4.000 africanos por un conflicto que empezó por la falta de agua y la falta de buena distribución para que llegara a todas las poblaciones. Y otro dato es que 1 de cada 6 personas en el mundo no tienen acceso a agua. Quizás nosotros, porque vivimos en la ciudad, no nos afecte tanto y no lo veamos tan claro, pero 1 de cada 6 personas no tiene agua. En el mundo. O tiene agua sucia. Entonces tampoco están para mantener una vida decente. Y se llegan también a morir por enfermedades porque a la falta de agua usan el agua que haya, el de los charcos. Y pues es agua contaminada. Enfermedades. Por eso también hay muchas contaminaciones en África, porque pues usan el agua que hay y pues les hace daño. Y malaria, dengue y esas cosas. Pobrecitos negritos. Pero esas noticias no llegan porque como no tienen monumentos así padres como la Torre Eiffel para compartir sus tragedias, entonces eso no lo hacemos popular. Pero realmente las guerras por el agua ya están comenzando en África, pero nadie dice. Es más chido compartir un meme o esas cosas que dicen en las noticias que ya no son noticias. Y eso es una cosa muy triste. Así es que por favor digan un chiste porque me estoy poniendo muy triste. Pues, es esta sensación de pérdida, ¿no? O sea, lo que teníamos y ahora no lo tenemos. Lo que luchamos por tener y que se puede acabar. El fin precisamente del mundo tiene que ver con que no haya más bien lo que estábamos acostumbrados a tener. Esa sensación de estabilidad y que yo creo que tiene que ver con el tiempo que llevamos, ¿no? En el mundo. El mundo como lo conocemos, ¿cuánto tiempo tiene? ¿500? 600 años a partir de la llegada europea, etcétera, pero mucho antes hubo grandes civilizaciones que surgieron, se desarrollaron miles de años y ocurrió algo que acabó con ellas. Ajá. Por ejemplo, imaginemos el antiguo Egipto. Ajá. Duró miles de años y dependía precisamente de la creciente anual del río Nilo. Ajá. Algo sucedió con el río Nilo, dejó de crecer y empezó la escasez. Colapsó la civilización. Fue Moisés. Ay, qué fuerte. Que le llevó todas sus plagas. Les mató a sus hijos. Pinche Moisés, güey. Se pasó de verga, pasó de güey. verga. Era un desmadre ese güey. Bueno, probablemente. Tal vez, güey. Puede ser. Y así, pues sí. No. Y No así- estuviste ahí para comprobarlo. No tengo pruebas, pero No hay tampoco pruebas. tengo dudas. Probablemente. Probablemente. Hubo otras culturas más cercanas, por ejemplo el Imperio Romano. Todo el mundo en aquel tiempo decía que era la paz romana. Se había unificado los pueblos de Europa y también de parte Porque de era todo un África. imperio, ¿no? Era todo un imperio y lo controlaban tan bien que todo el mundo decía, ay, qué mundo tan perfecto. Y chin, colapsa la civilización romana y con ella todo el... Y es que cuando cae la civilización romana es justo donde empieza la Edad Media. Y que es una época espantosa. Sí. Ajá. Imagínense que la actividad principal sea la guerra. Y que... Pregúntale a Estados Unidos. Ay, qué fuerte. Es de lo que vive, güey. Ellos sí investigaron. Ellos sí vieron historia. Ellos sí se Dijeron, aplicaron. ahí está el business, ahí está el varo, ahí está el varo. Imagínense en la Edad Media cuando la actividad era la guerra. Las enfermedades se esparcían por todos lados. El único criterio era el religioso. Cada vez que ocurría un cataclismo creían que era el fin del mundo. Incluso lo comentaban, ¿no? Cuando fue el año 1000, este famoso primer milenio después de Cristo, todo el mundo se reunía en los templos, en las iglesias, esperando a que... Yo se me acuerdo que ¿En el año 1000? hubo una campaña, no, en el año 2000, que hubo una campaña para que protegieran sus ventanas con cartulinas negras para esperar, Con sangre para de esperar cordero. hechos bolita la primera trompeta del apocalipsis llegando el año 2000. Y eso sí era muy común, güey. No sé Sí, si tú me escuchaste, acuerdo. tú vivías al lado. Sí, tú veías Aló. Teletubbies, güey. Pero aún así llegaba eso, güey. Ya tenía 10 años y ya sabía que, güey, De que... se iba a acabar el mundo. Tenía que divertirme. Tubitotadas, güey. Y Barney, güey. Y Barney, güey, caminar de ladito. Puro de tu época. Pero sí, así se vivió una época de crisis, de gente loca, sin acceso a un criterio más chido. Y se ponían mal porque iba a acabar el año 2000. Me imagino todavía milenios antes, cuando tu única certeza, tu única verdad era tu religión. Y Y era que tu tan- sacerdote se ponga mal y que diga Y- que va a acabarse el mundo. Y ya ves que era tan difícil acceder Sí, a la güey. información como para que trataras de despejar un poquito tus dudas. Ajá, no era Estaba como más que, a ver, cabrón. tengo dudas, voy a ponerme a investigar. ¿Dónde, chavo? Y luego ves
No sé si han visto No había Wikileaks. la película esa de... El nombre de la rosa, donde tienen sus libros, pero la tinta tenía veneno. Entonces que estaba prohibido para que esos conocimientos lo adquirieran ciertas personas. Y la persona que lo leía tenía la costumbre de ir siguiendo las letras con los dedos, como si fuera braille. Eso lo aprendí en el primer bimestre de bibliotecología, que me dicen que los libros antiguos jamás debo de poner la lengua y hacerles así, porque es una pendejada, porque luego tienen venenos o toxinas o alcaloides que hierro te y dan a hierro y te mueres. Había tintas bien corrosivas que hasta se desmadraron el papel y así se desmadraron a la gente. Bueno, es que nunca había algún aporte de bibliotecología. Mira, te puse el pase, órale. Es la primera vez. Es la primera vez. libros. No me acuerdo que estaba hablando yo, güey. ¿Y qué otras razones hay para que se prevena? Porque ya hablamos de meteoritos. Bueno, vamos a hablar un poquito, ahorita que estábamos hablando de la ignorancia en algunas otras épocas, para no tener acceso a la información y poder discernir, antes de que llegaran las tías bombardeándonos con el cometa que nos va a acabar a todos. Que no llegó. La de las primeras que encontré fue en el 2800 antes de Cristo. Se localizó una tablilla siria. En esta tablilla, un nombre desconocido, el Anónimo. De hecho, Anónimo ha escrito muchas cosas muy padres. Anónimos turco. Anonymous Turk. Indica que el fin del mundo ya se iba a acercar, porque cada hombre ahora quiere escribir un libro, lo cual era... O quiere hacer un podcast. Era sacrílego. Ahora, imagínense si todos dicen que todos quieren hacer podcast, pues ese sería otro fin del mundo. Decía que la Tierra estaba degenerándose demasiado, que el soborno y la corrupción en el 2800 antes de Cristo, la Tierra se estaba degenerando por el soborno y la corrupción, que ya eran muy comunes. Los niños ya no obedecen a sus padres. Cabrón. No, pues eso. Es como el coco, solo que ya eres pasado. Se la pasan en el piedra tub. Piedra tú. Y no cabe duda que el fin del mundo se va a acercar. Y ese es de los primeros vestigios de alguien que ya decía que estaba el apocalipsis cerca, porque ya el mundo no valía la pena estar aquí. Y desde ahí ya estaba muy cabrón la corrupción, como para pensar que ya teníamos que acabarnos. Hasta que llegó su AMLO y acabó con la corrupción. La cuarta T. Se hubiera esperado a la 4T. Todo hubiese cambiado, güey. La historia sería Y diferente. es que desde, ahorita que dices de antes de Cristo, precisamente acá el Doc, que es el más ilustrado en la cultura, en nuestra religión católica, había antecedentes, tan solo el diluvio, que es lo que ya se tenía como una primera extinción, o la parte de destrucción de... que era porque había ciudades muy pecadoras. Sí, Sodoma Y Gomorra. Y por eso es que eso es lo mismo, es como la versión turca de eso. Luego, en 1891, casi no pasó nada. En 1891, Joseph Smith, un hombre que murió en... pongan atención en las fechas. 1891, él dijo que en ese año se iba a acabar el mundo. Joseph Smith, él murió en 1844. A sus 25 años, experimentó visiones. No sé, supongo que encontró ayahuasca y la masticó. En 1830 fundó la iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esos son los testigos de Jehová, ¿no? No son los mormones. Amor. Es que no sé de religión. Jesucristo. No me sé ni persinar y soy católico. De primera comunión no volví a saber nada. Fundó la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y al recibir, a los 3 años de esas visiones, dijo que pues Diosito le había dicho que había una manera de restaurar la iglesia. Por esta, Diosito me dijo, Jesucito me dijo que así tenía que ser la iglesia. Si le crees a Juan Diego, ni modo que no le creas a él. Le reveló la venida de Cristo en 1891, a la cual ya él nunca llegó. Pero se supone que su iglesia estaba preparando para que fuera el fin. Pero no pasó nada al y final no pasó ni total, fueron errores, no sé, como es que el calendario está raro porque yo me basé en mis fechas, cosas que lo que le digo, que siempre tratan de justificar alguna fecha y si no ocurre, pues ya lo bueno es que él se murió y ya no tuvo que escuchar la cagotiza que le tuvieron que haber puesto de güey, no es cierto. Luego en 1910 se anunció el fin del mundo, 1910, el 19 de mayo. Pues en México sí hubo un cagadero. En México sí hubo un cagadero esa fecha. Pero fue con la llegada del cometa Halley. Fue de las primeras observaciones del cometa Halley. Cerca, ¿no? Pasó desde 1910. Se supone, había un tipo muy curioso que se llamaba Camille Flammarion, un astrónomo. Flammarion, así Es es como como... Pokémon. es como de Pokémon, No, ¿no? yo siento como que ha de ser Slytherin. Para mí, como que era alguien malo y quería Sí, espantar a como las Pokémon. personas. Entonces, él decía que el gas
una cola de cianégeno, que era un gas que le gustaba porque sonaba muy padre, iba a invadir la atmósfera de la muy Tierra. mamador. Iba a invadir la atmósfera de la Tierra, iba a cambiar la temperatura y el ambiente y el aire, que ya no iba a poder ser habitable. Entonces, iba a destruir muchas personas y justamente le dio auge al merchandising porque también se aprovecharon para vender máscaras de gas y un montón de productos que se supone que te ayudaban a poder respirar bien. Pero pues era otra campaña mercadológica para poder vender cosas. Pues, seguro ese señor estaba asociado con un cuate que hacía máscaras de gas. ¿Y de dónde iba a venir el gas? ¿O era de la Tierra y que iba a salir? No, se supone que el cometa Halley iba a pasar tan cerca de muy la Tierra Así iba a que dejar ahí. la colita, la estela, iba a dejar Iba a un dejar montón de gases. gases que iban a cambiar la atmósfera de la Tierra. O sea, nos íbamos a morir por pedos de meteorito. Exactamente, iba a ser un pedo Un pedo cósmico. Un pedo cósmico. Astral. Y Silver Surfer, güey, solo fue un pedo. Ustedes no se echan. Pero o sea, eso nada más dio hincapié a vender, productos. Exacto, también podrán ver que eso es muy recurrente. Sí. En los últimos, ya del 8... Hello influenza, ¿no? de 1900 para acá, se han venido vendiendo esas ideas. Incluso las personas que son los profetas venden sus... De hecho, en mercadotecnia y hay un módulo. Donde dice profecías. Profecías. Ya pasaste profecías 3, güey. Está No, bien está bien verga. cabrón, güey. Es que lo de... Es que no sé qué inventar, güey. Sí, se tienen que inventar algo muy cabrón, ¿no? Lo de Mama Vanga, ese es un pedo. Mama Vanga es ahorita una... Como una- Mama Rumba. Exacto. Como Coba Domba. Como el cocobongo. Puro pinche antro, no mames. Bueno, Mama Vanga era una mujer que hacía profecías. Pero bueno, ya, espera, estamos en 1900. Entonces, que bueno, ya me siento triste por los negritos en África. Bueno, habla de tu negrita de hotcakes. Ok, bueno, entonces eso fue de las primeras campañas y lo que les decía, a partir de 1900 como que se hizo un negocio muy padre porque pues todos dan conferencias, escriben sus libros sobre el fin del mundo, crean sus nuevas iglesias y el chiste es que es un merchandising muy interesante, muy padre porque pues no tienes que tener 3 dedos de cerebro para poder decir unas ideas locas y más si te puedes decir una idea después de que tú te vas a morir, pues no hay pedo, porque nadie te va a decir nada. Sí. ¿Y quién te va a demandar? Sí, pues si ya no vas a estar para tu cagadera, ¿no? Exacto. Luego, en 1914, Charles Taze Russell, fundador de la revista Zion Watchtower, que ustedes la conocerán como La Atalaya. Exacto, doctor. Los testigos de Jehová predijeron la segunda venida de Cristo, mencionando que en ese año se daría el Armagedón, en 1914. No dijeron bien el mes, porque ellos no son tan arriesgados. Pero nada pasó. Pero pasó la Primera Guerra Mundial, pero ¿no? su Por esas respuesta para la venida de Cristo y que no llegó fue: es que Jesucristo ya no regresó como cuerpo físico, ahora es un cuerpo espiritual. Es que no lo ven, pero está en el aire. Mira. Jesucristo. Deja que entre a ti. Exacto, entonces fue su justificación de que no llegó, lo cual llevamos 2 religiones que la han cagado. Bueno, la 3 porque todavía no llega el otro de Cristo. Bueno. Pues y no llegó porque te digo que por esas fechas creo que es la Primera Guerra Mundial. Exacto. Por eso, eso es una de las cosas interesantes de Mama Vanga. Mamarrumba. De mamarrumba. En 1997 está el Heaven's Gate. Eso quizás tengan un poco de noción. Porque... ¿Table? Sí, el table. Suena como a table. Sí, el Heaven's Gate. Sí. Tai rusas, Chulada. españolas, güey, sí, están Es- chingón. El Heaven's Gate fue una secta que anunció que una nave comandada por extraterrestres los llevaría al cielo. Los miembros de esta secta rentaron una mansión en Estados Unidos y se suicidaron junto con sus líderes para que su alma pudiera alcanzar la nave en marzo de 1997. De hecho fue una masacre muy cabrona, pero lo único padre que digo, bueno, si tú eres pendejo y te mueres por alguien que te está diciendo que va a llegar el extraterrestre, lo chingón es que también se murieron los líderes. Entonces Sí, o sea, fue no- como que, no. todos eran pendejos por igual. Va parejo. Sí, papá pendejo, hijo pendejo, todos pendejos. pendejos. No hubo como así. Ventajosidad. Yo soy pendejo, me los llevo a todos, pero yo también. Pero yo también me voy. Entonces- Síganme los pendejos. Síganme los pendejos. Como Entonces, capitán de barco, ¿no? estuvo- Se une con su Y tripulación. estuvo muy cabrón y según ellos su alma iba a alcanzar el cometa y se iban a ir con él. Órale. Sí, está padre. En 1999, la profecía de Nostradamus, que según los cálculos decían que iba a llegar en 1999, además porque coincidía ya con que iba a llegar el 2000, en el mes séptimo
iba a llegar un asteroide, que de hecho sí hay un asteroide que existe, que se llama el AN-10, el AN-10, impactaría el mar Mediterráneo causando tsunamis que acabarían con todo. Y y llegaría el rey del terror, llegaría a la Tierra. Stephen King. Muy bueno, Igual hay que checar en ese año si fue el apogeo de It. ¿Qué libro sacó? ¿Cuándo llegó It? En el 97, ¿no? En el 96, ¿cuándo llegó It? La película es ochentera, güey. No, sí, pero... Ochentera, güey. Sí, cierto. Sí, es ochentera, pero el Yo la vi auge... en el 96. el auge yo creo que sí se dio después, ¿no? Bueno, Ya. el chiste es que esta era otra de las profecías de que el señor Nostradamus, el rey de las profecías, dijo, pero pues no pasó nada. La otra fue la del 2000, de la que les dije, el J2K. Después llegó, que ya más cercanos a nosotros, la del 2006. La del 2006 porque era muy bonito ver el 6 de junio del 2006, 666. Ay, sí me acuerdo. Algo tenía que pasar, digo. Estaba abajo de mi cama, díselo. O sea, sí me asustó. Con mi rosario y mi Biblia. ¿Cómo viviste el 666, doctor? Cuéntanos. Pues yo la verdad he de confesar, yo creo que andaba como por la secundaria. ¿Qué año fue? 2006. No, creo que estaba en la primaria. ¿Qué? No, ¿qué pasó? Tenías 11 años, ¿no? Más o menos. En el 2006 yo tendría como... ¿Cuál? Sí, Yo tengo... Es de su generación de No, este pero es morro. 5 años... ¿4? ¿Cuánto nos llevamos? 4 años, ¿no? creo que sí. Ay, quién sabe. Tienes alguna- 25, ¿no? Ajá, 26. Entonces tenías como 10, ¿no? No me acuerdo, la verdad. ¿Cuánto sí iba en la Pero- primaria, más o menos? Como 11. Maldita edad, ya me siento viejo. Hasta me salieron canas nomás de oírte. Bueno, yo la verdad recuerdo que... sí- Chiquito. sí me asustó ese día. Incluso recuerdo que no había escuchado de la profecía, pero yo ya había visto en mi calendario que coincidían este Los numerito. la numerología de mi calendario. Y sí me dio miedo hasta, me acuerdo que hubo clases así en la escuela. Y llegaste con tu letrero. Arrepiéntanse de sus pecados, malditos. Pues fíjate que sí, Jesucristo los va a ver, los va a juzgar por lo que han hecho. yo la verdad sí sentí temor. Recuerdo Pidan haberme perdón y arrodíllense. llevado un rosario y en la bolsa a cada momento le hacía sí está mi rosario. Sí fue algo que Mi cartera ya no, pero el rosario sí. ¿Viste algo? ¿Leíste algo? Y en eso pasa la trompeta de la banda de guerra y el doctor... ¡Ah! ¡La primera trompeta! Fíjense que no sé, por alguna razón llegó a mis manos precisamente en la Biblia y por alguna razón extraña leí el Apocalipsis en esa época de Es mi el capítulo vida. más bonito. Ay, Ajá. uno dice, ay. Es lo único que he leído de ahí. Ah, Y identifiqué ese número, ¿no? Este número tan aciago. Y entonces dije, a ver, vamos a ver. ¿Qué año coincide con el mes y con el día? Y dije, ya se acerca. O sea, está aquí a la vuelta de la esquina. E inmediatamente mi mente empezó a construir una serie de escenarios horribles. Y hasta recuerdo que velé ese día, hice oraciones. Entonces sí te Pero pegó. nadie me había dicho, o sea, ese va a acabar el mundo. Mi mente humana occidental. O sea, tú Fue- mismo lo fue una deducción creaste. tuya. Sí, creo que es más chingón, más personal. No fue basura de otro lado. O sea, fue tus... Es muy conocimientos, especial. sí. De hecho, de hecho es... Deberías de abrazar ese momento. Es Deberías. algo muy hermoso. Pero la verdad lo recuerdo. Tu y fin ahí del mundo. Y ahí es cuando digo, no, sí, formo parte de la raza humana y traigo todos sus miedos, todos sus complejos del mundo occidental vienen detrás de cada uno de nosotros. Porque recuerdo precisamente que nadie me dijo, nadie me asustó, yo me asusté solo, yo me construí mi propio escenario horrible. Y sí recuerdo que hice Por medio de tus oraciones, padres, esperé tus en la amigos. noche del 5 de junio, sí, me imagino. Ajá. Estaba en la noche así. Pero nadie, o sea, no lo compartí con mis parientes, nada, fue un temor. Qué bueno que no Que era cada quien se este- arrepienta. Si no, yo me voy. Fue un temor personal. Propio. Y viví ese día con miedo y hasta mis compañeritos, ya me acordé, estaban en la secundaria. Me veían y decían, ¿qué rayos te pasa? Y yo decía, no, es que se va a acabar el mundo. Pero fue una construcción personal y al otro día descubrí que no pasó nada. Y me sentí como pues como los testigos de Jehová. Los seguidores de todos Como los esos. Y dije, ay, miren, religión. no pasó nada. Y ahí es cuando dices, ay, soy parte de la humanidad. Ese día, más bien al otro día dije, ay,
tuvimos una nueva oportunidad. O sea, en verdad mi mente Volví a nacer. construyó. O tal vez como el profeta Isaías de 31 minutos, el mundo acabó y empezó otro. otra Y vez. empezó otro. No, Lo sí, que yo pasa la es que el verdad mundo recuerdo acabó. ese 6 de junio de 2006 como Como un- el día en que Renaciste ese día. hice una deducción absurda, viví un temor absurdo, viví un día absurdo y el otro día descubrí que no pasaba nada. Es algo muy especial. Y después Wow. del 2006, el Wow. de los mayas. Tenemos ¿sí? el más bonito, el Más de bonito. 2012. La profecía maya que auguraba ese- cambios climáticos, ese estuvo meteoros, bueno. erupciones, Estaba tornados, verga. Ese estaba robots del chido, futuro. ese estaba Hasta películas hubo. Hasta películas. Películas. De güey. 2012. Sí, güey. incluso en esta idea del 2012 también involucraron. Hay un planeta que ustedes lo van a escuchar cuando vean las publicaciones de Facebook que comparte su tía sobre los meteoritos que van a llegar y todas esas cosas. Hay un planeta que se llama Nibiru. Este planeta es el que usan como pretexto para decir que va a valer verga la Tierra, porque se supone que es muy cagado que en este año 2019 es que hay un planeta invisible. De los creadores de la Tierra plana, el planeta invisible. Hay un planeta invisible que está en una órbita muy cercana a la Tierra y que cada vez que coinciden unos números muy bonitos para poder profetizar el fin del mundo, va a aparecer. Entonces, dentro de la profecía maya, algunos también eran Team Nibiru, que decían que el planeta invisible se iba a hacer presente, se iba a materializar a través de nuestra imaginación. Y Con el poder de la con el poder de la imaginación e iba a impactar la Tierra. Y de hecho ese planeta Nibiru lo deben de ver mencionado en otros fines del mundo, porque es como que su justificación última, como bueno, no tenemos nada, Nibiru, se me ocurre el Nibiru, hay que sacar el Nibiru para que destruya la Tierra. En 2012 decían, bueno, realmente solo se terminaba el calendario maya, porque iban a hacer un calendario dentro de 458 mil millones de años. Porque dijeron, Porque ya cuando les dio lleguemos hueva, lo ¿no? volvemos a Exacto, ver. es muy cagado que la hueva cree miedo en el futuro. Y Mi que ese hueva año- nunca ha generado nada así. Ese año hubo un sismo fuerte, ¿no? En la Ciudad de México. Sí. Yo recuerdo muy bien. Sí. Sí, hubo varios. Y es muy curioso porque pues hay terremotos cada 2 años, bueno, al menos en México casi, en Chile, en toda Latinoamérica, y pues asociar algo a este efecto. Decía que también... O sea, cualquier cosa que pasara era parte. Uno de estos era, bueno, también hay que mencionar que iba a llegar el meteorito Apophis, una roca gigante que se detectó en el 2004 Apophis. y mágicamente cambiaría su órbita y iba a colisionar con la Tierra. Porque de hecho ese meteorito está muy cerca de la Tierra cada 7 años, pero con cerca nos referimos a la misma distancia de nosotros al Sol. Entonces, ¿qué tan cerca va a estar? Y bueno, eso me hace recordar ahorita lo que estábamos mencionando de lo del meteorito del 2000, bueno, de este año, del 13 de octubre. Es un meteorito del 3 de octubre. Del 3 de octubre. Entonces, este meteorito se supone que también pasa cerca de la Tierra, otra vez. Pasa Cerca. cerca de la Tierra como 18 veces la distancia de la Luna al Sol. Pero nunca coincide porque sí saben que la Tierra también hace una traslación. Entonces, ¿Qué? sí, ¿No es plana? entonces además de que gira así, no tanto nano y naranja. No, ya. Además de que gira así dentro de su propio eje, también se desplaza así, Tiene su órbita. en una elipse. Entonces, en uno de esos puntos está cerca el asteroide de la Tierra, pero a 18 veces la distancia de la Luna y solamente cerca de la órbita. Quizás está aquí la órbita donde pasamos, pero la Tierra está acá. Y su justificación era que no tenían los suficientes datos para poder estimar la ruta exacta de la órbita del meteorito. Entonces, pues ese meteorito iba a llegar. De hecho, es el mismo meteorito que también se mencionaba en el 2012, que regresó en el 2019 porque pues... Cada 7 años. Estaba dando el rol. ¿No? El Porque, meteorito. sí. Y pues, lo bueno es que lo logramos combatir a través de millones de likes y compartir. Y entonces el meteorito dijo, oh, hay Oye, pero- muchos likes, y se fue. En el 2017 también hubo esto de la alineación de los planetas, ¿no? Ah, porque el eclipse ¿No? solar. del Ajá, el eclipse 2017. solar. Ajá. Es el- Y según ellos multiplicando y restando decían que también iba a suceder. Multiplicando. Que el eclipse Es que les gusta. De modo que quede. era como la puerta al fin del mundo, ¿no? Exacto, El El bollo hubiera entrado. Eso también me acuerdo.
Pero es muy cagado que con nuestra numerología sean... Yo sí creo que son las mismas personas que dicen que cuando llueve es porque Diosito está triste. Son las mismas Tlaloc, güey, es Tlaloc, güey. Ah, sí, es Tlaloc. Es porque sus senos se les avisa, ¿no? Ah, pero hay chicas que sí tienen el talento, güey. No, tú no lo sabrás. Les avisa cuando ya está lloviendo, ¿no? Bueno, esa la profecía maya que pues hablaba de todo. Hablaba de terremotos, de erupciones, de Era un mix, meteoritos. era un mix. Era todo lo que se pudiera. Ahí está en el 2012. Digo, porque ya nos habíamos tardado 6 años en que no haya pasado nada. Estábamos muy Estábamos aburridos. muy emocionados. Ah, lo que tú me decías del 2017. David May lanzó un libro llamado El Planeta X. Anunció la fecha del fin del mundo como el 23 de septiembre. Porque a partir del eclipse del 21 de agosto era un mal presagio. Y lo que te decía, el planeta Nibiru chocaría con la Tierra. Porque ¿Pero qué año era? ¿Del de los aztecas y culturas prehispánicas? es que Nibiru es bien... Sabía que había un eclipse y decían, No eso es sabes. mal augurio, güey. O sea, ni digo así como, pues voy. Bueno, no, ya no. A ver, ¿qué es 2000? Bueno, sí. No, mejor. Ah, bueno, ya no. Es como mujer, güey. Ni virus duele amor. Y Nibiru es es que hay como Una dos mujer muy indecisa. tipos, ¿no? De fines del mundo. El fin del mundo anunciado por diversas señales en el cielo, en la tierra, y el fin del mundo instantáneo, ¿no? Que al otro día ya se acabó. Y que me acuerda que acaba de, como homenaje al doctor León Portilla, que acaba de morir. en el Pensé que iba a decir a periódico- José. Qué triste. Al Fue doctor el León fin Portilla. del mundo. Tiene su famoso libro de la visión de los vencidos, como habla Ajá. de que en el México prehispánico, previo a la llegada de los europeos, se dieron señales misteriosas que le daban a entender a los Las culturas a las prehispánicas. culturas prehispánicas que su mundo se iba a acabar. Un cometa. Cometas, señales en el cielo, apariciones de entidades extrañas en las calles de la antigua ciudad de Tenochtitlan. Entonces ciertos fenómenos anuncian el fin, ¿no? de algo. Ahí está la primera tipología. Es que todo pasa por algo. Sí, por ejemplo, ¿Regresamos? ¿Otra vez? ¿Vamos a empezar? Que todo pasa por algo. si nos ponemos más occidentales, algunos libros sagrados, Somos como la pendejas. Biblia, dedican un apartado especial a profetizar ciertos eventos que van a... que son la antesala a la destrucción final o al fin del mundo, ¿no? Y hay otros fines del mundo, como lo decía el doctor Aldo, que ya mañana ya no amanecemos, ¿no? Se acabó. Ahorita que dices eso, yo recuerdo hace años leí el Apocalipsis, pero dije, está chido y ya. Pero sé que tú tienes de primera mano esa información. ¿Qué es lo que dice ese apartado en la cultura, en la religión católica? ¿Cuántas trompetas del son? Apocalipsis. ¿Cómo se da? A ver, tú, ilústranos, por favor. Ah, bueno, es que ese es como el santo grial, Así ¿no? como de, en mi momento. No, Santo pues, grial de el la- santo grial del del fin del podcast. mundo occidental. Comenzaremos el apocalipsis. Todos. De pie, todos de pie, güey. Todos de pie. Así nos grabamos. Ay, Dios. Ok, sentados. Ya. Gracias, doctor. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Ay, socorro, un segundo. Se le atravesó la religión. A ver, háblanos del apocalipsis zombie. Pues es como que un libro, bueno, ¿qué es el Apocalipsis? Pues es el último libro de la Biblia. La Biblia son muchos libros, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y el último Ajá. es Apocalipsis, que Apocalipsis es revelación. Y es una carta. Ajá. Una carta que escribió un señor de hace muchos años, muy importante en el cristianismo, Juan se llamaba. Y precisamente en esta predicación de los primeros años del cristianismo, pues el Imperio Romano lo cachó y lo desterró a un lugar, me parece que era Patmos, ahí por el Mediterráneo, por ahí. Entonces él en ese lugar tuvo pues una experiencia mística, un éxtasis, una revelación, y escribió, bueno, se le ordenó en esa visión que escribiera lo que veía. Y el Apocalipsis es una carta, un texto que escribió este personaje para las comunidades cristianas de los primeros años. Es que hay muchas formas, ¿no?, de entender el Apocalipsis, cómo lo interpreta la iglesia, cómo lo interpretan
los especialistas de la literatura, cómo lo interpretan, cómo lo interpretamos en la actualidad. Pero bueno, para muchos, para los católicos, para los que practican el catolicismo y sus especialistas, porque es un libro súper difícil de entender, hay simbolismo, hay muchas cosas. Sí, no es literal. No es literal, dicen los que saben. Porque ya está especialista. A ver, quiero oír el Evangelio según Sandoc. Ay, qué sacrilegos nos estamos poniendo. Pero bueno. El Evangelio según Sandoc. Estamos hablando del fin del mundo. ¿Qué esperabas, doctor? Sí. Pues sí, bueno, el Apocalipsis es un texto que trata de describir la historia del cristianismo desde antes que llegara Cristo, o sea, desde la época de la religión judía en Israel. O sea, el cristianismo sin Cristo, ¿no? Exactamente, previo a la llegada de Cristo, ¿qué sucedió? ¿Qué sucede antes, durante y después del cristianismo? Precisamente algunos estudiosos nos dicen que el Apocalipsis no es otra cosa que la historia de la iglesia para los católicos, ¿no? Habrá otras interpretaciones. Y precisamente tiene varias partes. Una de las más representativas son estas que tienen que ver con los números 7. 7 sellos, 7 copas, 7 espíritus, muchas cosas con 7. Y es muy, muy complejo de entender, pero la idea detrás de todo esto es que hay una serie de etapas preparatorias del mundo previo a la segunda venida de Cristo para los cristianos. El segundo round, ¿no? Pues casi, porque la primera parte habla de una forma alegórica qué sucedía con el mundo antes de que llegara Cristo. Había simbolismo, llega Cristo y hay otra clase de simbolismo, muere Cristo y empieza la historia de la iglesia y hay otra clase de simbolismo. Y habla precisamente de las persecuciones que sufrieron los primeros cristianos. Hay muchas alusiones al Imperio Romano que perseguía a los cristianos y todo es a través de simbolismos. Hay diversos personajes que impresionan mucho al lector. El Apocalipsis, la bestia, la mujer y el dragón. Las trompetas, bueno, eso es algo que es lo que más me latió. Las trompetas precisamente son la parte final, bueno, es la última parte del Apocalipsis. Después de que se rompen 7 sellos, se rompe un 7º sello y ahí empiezan las trompetas que para muchos estudiosos anuncian diversos acontecimientos fatídicos para la humanidad. Precisamente algunas incluyen catástrofes sin precedentes, guerras, hasta que llegamos a la última trompeta, que es cuando llega un dragón. Y bueno, acompañado de la bestia del mar y la bestia de la tierra, que tienen que ver con estas entidades que corrompen a la humanidad y para los católicos que la llevan al mal camino, ¿no? Sí, porque ahorita empecé a hacer memoria algo de que los íbamos a tener como falsos ídolos a esas criaturas, como si fueran dioses, y que la humanidad iba a sucumbir ante ellos y de que iba a decir, es que yo creo que ellos son los buenos, entonces vamos a adorarlos, y que después iba a llegar Cristo, y él iba a decir, bueno, los engañamos. O sea, yo soy el bueno. ¿Qué creen? Yo soy el bueno y están marcados por haber sucumbido o ser parte de adoración a la bestia y cosas así, ¿no? Ser seducidos por la bestia. Sí, esa es una cuestión, y es bien complejo, realmente no hay acuerdo entre qué significa cada cosa. Y es que siguen siendo interpretaciones, es como un libro muy poético, entonces cada quien hace lo que quiere de lo que leyó, entonces se interpretan cosas bien extrañas. Exactamente, incluso en muchas introducciones a este libro se dice que el Apocalipsis como tal es un género literario que estuvo de moda en aquellas épocas y que tenía como fin dar esperanza a los perseguidos. Porque esa es la idea detrás del Apocalipsis, una sucesión de terribles tribulaciones espantosas que tienen como fin la caída del mal, la última caída del mal. O sea, el mal existe, el mal corrompe, pero a través de una serie de acontecimientos fatídicos, el mal es vencido y para la iglesia significa el triunfo de la iglesia, un cielo nuevo, una tierra nueva y pues ya sin mal. Incluso hay una frase muy bella
del apocalipsis al final, porque antes hay unas escenas que uno dice... Al final dice, no te creas, no te creas. Ah, te creas, te pillé. Te creas, te creas. Al final dice algo así como un lugar donde ya no hay muerte, donde ya no hay lágrimas, que es producto de toda una purificación. Porque no solamente son las trompetas, después de las trompetas vienen 7 copas, que todavía para algunos estudiosos son la señal de otra serie de cataclismos espantosos, enfermedades, batallas finales. O sea, no acaba con las trompetas. No, incluso Las son... trompetas es el inicio, es como Sí, la sí, sí. obertura, ¿no? Sí. El opening, Apertura, es el opening. El intro. Con 7 El intro. se rompe el séptimo sello y Ajá, viene es que la- empieza uno de los sellos, luego se Chala. rompen y empieza... las Oh, copas ya, ya. sería como ya la conclusión. Acercándose, el peligro viene ya. O sea, las trompetas son como el nudo de la Testigos de historia. Goku. Sí, Testigos de Goku. y que no es un libro muy largo, son, ¿qué será? Sí, son poquitas hojas. Son poquitas hojas, Es lo más bueno y lo más chico. pero sí hay que leerlo Es con, bueno. con un criterio muy, muy abierto. Hay diversas frasecitas que sí llegan al... Cócoro. Sí, asustan, ¿no? Hay una, por ejemplo, que el sol y la luna se apagarán. Hay una parte, la verdad no me recuerdo, hay muchos simbolismos que dice que habrá un silencio sepulcral, ¿no? Muchos lo interpretan como ya nos cayó, ya es lo último de lo último, y la iglesia dice no, ese silencio sepulcral podríamos interpretarlo como la época en que estuvo Cristo, ¿no? Hay diversas maneras de... O sea, cada quien le da Sí. como que el sentido que... Yo podría decir que es el minuto de silencio porque se murió José José. Sí, hay muchas interpretaciones. La iglesia... No, digo, interpretaciones, ¿no? Dependiendo de cómo... Sí, la iglesia te diría, no, pues esta es la interpretación, ¿no? Pero hay muchas maneras de leerlo y aún así da miedito. Hay Pero algunas... si me equivoco no es mi culpa, que es muchas de las profecías. Pero- O sea, yo te voy a decir el fin del mundo, pero si me equivoco no es mi culpa, es porque el calendario Soy solo está un bien ser mal. humano. ¿Qué esperabas? Sí, y que algo muy curioso que pasa con este libro, porque recordemos, es un libro, Ajá. Apocalipsis, es que siempre suele interpretarse, o sea, cada generación de la humanidad lo interpreta como algo que le va a suceder a ella, ¿no? A esa generación. Ajá. Pero los estudiosos nos dicen que en caso de que hablara con la verdad este libro, es más bien una historia muy larga que posiblemente ya haya empezado a vivir la humanidad desde hace mucho tiempo y que se caracteriza por estas preocupaciones que tiene la humanidad, los cataclismos, Pues el fin. las enfermedades, el fin. Pero bueno, el objetivo del apocalipsis se supone es dar esperanza. Que después de todo este proceso tan horrible De todos los putazos. viene la Renazca. destrucción del mal, que es el objetivo. O sea, para construir algo nuevo hay que destruir primero lo que ya Pues estaba, sí, ¿no? sí, es una bonita Analogía. como- analogía. Como la Tan- filosofía del peeling, ¿no? los De acotanos, ¿no? deshacer la piel para que haya piel nueva. Exacto. Y se hace hermoso otra vez. Sí, y es un libro que hay que leer con mucho cuidado, que uno lo ve y ya quiere ver aquí, ay, ¿qué pasó el meteorito? Es que aquí está, Ahí lo dijo. ahí lo dijo. Dijo que las aves de metal iban a estrellarse. De hecho, eso de las aves de metal tenía que ver con lo del 2011. Por eso como que era un argumento que decían, ven, ya pasó lo de las aves. Se les El dijo. 2012 esto va a valer verga. Y que incluso en el cristianismo es bien interesante. En los textos evangélicos hay por ahí una frasecita en que le dicen, estaban ahí en la época de Cristo, ¿no? Y le dicen a Jesús, oye, bueno, en palabras de aquella época. Oye, Chucho. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? ¡Ey! ¿Y qué creen que dice Jesús? Que te valga. Que te valga verga, perro. Ay, qué fuerte. ¿Tú para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. Pues por ahí va la idea. Porque No fuerte, pero pues, más o menos. pues más o menos sí. Cito, que te valga verga. Porque Muy sabio Jesucristo. ante esta pregunta Jesús Ah, lo voy a seguir en dice Twitter. en palabras muy simbólicas, no dice, pues la verdad, no sé. No, en serio, Como puede que sí, como puede que no. Hay una parte bien curiosa que dice algo así como que solo mi padre lo sabe, es decir, o sea, no sé. Pues pero de que se va a poner feo, pero no se preocupen. Va a haber tribulaciones, va a haber cosas espantosas, pero van a pasar.
O sea, no hay manera de evitarlo y muchos estudiosos lo interpretan como siempre va a haber cataclismo, siempre va a haber horror, pero realmente nadie sabe cuándo va a ocurrir ese acontecimiento. Y es muy curioso esta parte de los evangelios. Pueden investigar ahí en qué evangelio lo dice, donde Jesús dice, no, pues la verdad es que no sé, pero de que van a suceder cosas pues fuertes, pues van a suceder, es parte de la naturaleza, pero no se preocupen, el mundo sigue. Es muy interesante ese fragmento, pero que tiene que ver precisamente bueno, al menos así él no queda como todas las demás iglesias que han fallado, güey. Exacto, ¿No? si lo interpretamos Fue inteligente. No puedo manejar. Él sí dijo, pues, lo ignoro, pero pues va a pasar. Y dices, no mames. Eres un No iluminado. mames, sí es cierto, güey. No tengo pruebas, pero tampoco Pero tengo tampoco dudas. dudas. No mames, sí. pues, sí, Impacta. Sí, es muy complicado, ¿no? Hablar de estos temas, es meterse en escabrosos asuntos. Sí, sí. Pero pues la idea de que se va a acabar y que se va a poner feo, muchas religiones lo plantean. Y hay que estar, O sea, al final el apocalipsis no me dice en qué etapa o en qué año vaya. ¿En qué año va Va a suceder? No, solo que suceder. se va a No. anunciar. Solamente Solo es- que cuando se rompa el séptimo sello. Ajá. Pero como no sabes dónde está, ni a qué ¿Ni se refiere. qué se refiere a los sellos? Ajá. Sí, hay señales. Incluso si vemos estas Biblias, pues las Biblias católicas dicen una notita que dice, si quiere usted buscar aquí fecha de cuándo se va a acabar el mundo, si quiere buscar aquí usted fecha... Brínquese a la página 20. Casi dice, pues la verdad muchos lo han hecho y no le han dado, así que mejor no, No le juegue al verga. No le juegue. Pues sí, y que el objetivo es, más que asustar, es dar esperanza, ¿no? De que el mal se puede vencer después de un proceso muy interesante de Muertes. crisis, de muertes. Igual, se van a morir un buen, pero igual y no te mueres tú. Puede que sí. A lo mejor te O por qué salva. no. Solo lo sabe papá. Muy interesante el tema, ¿eh? Hablando de personajes ilustres, también está las ideas que nos hizo nuestro amigo fallecido. Nuestro amigo, ¿no? José. Stephen Hawking, ¿no? Ah, Stephen Hawking. Ah, no te creas, Ay, lo canta. No canta chido, güey. Él hablaba de Ni que hablaba bien. Ni hablaba. O sea, ni siquiera hablaba, güey, no mames. él escribía que iba a haber probablemente 4 amenazas con No las podía ni cuales- caminar, güey, no mames. ¿Cuánta credibilidad puede tener un investigador? Sí, güey, no, Ya, güey. no le creo, güey. Güey. Bueno, sí, ¿está bien qué? Bueno, Stephen Hawking, Bueno, el patitas que decía. el patito El Ruedas, ¿qué decía? güey? que decía piernas fuertes. No, mi respeto a ese señor. Ya, ya, ya. Era chingón. Es Ya, broma, era un chingón. Era un chingón. Bueno, Ajá. él hablaba de que iba a haber 4 episodios en los cuales para él podrían ser los probables fines del mundo. El primero era un virus, que es el que, esto no más padre, que a largo plazo iba a haber un virus porque de hecho hay muchas farmacéuticas que están experimentando con curas y con muchos virus. Y bueno, somos humanos, ya sabes, igual que De los hecho está profetas, somos humanos. la idea esta en la que ellos mismos crean hasta las Exacto, enfermedades, ¿no? es probable para que- lucrar Sí, con... No sé, güey. No A ver, sé, químico. güey. No sé, güey. A mí me pagan bien. Es una vaga idea, Pagan güey. por Es no una hablar. teoría, güey. Yo firmé un contrato de confidencialidad, güey. Bueno, el chiste es ¿Quién sabe? que suelen tener virus y experimentar con ellos que los pueden hacer muy fuertes y se les puede salir. O sea, como que, se me chispoteó o el güey de la intendencia le barrió y le rompió Y el chingó a frasco. su madre el frasco, Y chingó güey. a su madre la humanidad. Como las abejas africanas que salieron. Exacto. Deja eso, también la gente es bien pendeja, güey. O sea, los químicos sobre todo son bien No, la neta no somos bien vergas, güey. No, tan solo con cómo se recetan antibióticos, güey. O sea, tanto se ha hablado de la resistencia bacteriana que le generas a las bacterias por nada más medio pendejarla con 2, 3 pastillitas, güey, que se hace más cabrona después. No, terminan de tomarse su Y receta se la completa. siguen cualquier dolorcito. A veces es solo un resfriado común que solamente con tomar líquidos y comer bien se te quita. Y te metes solo el antibiótico. Vamos a hacer más fuerte la bacteria. Y nada más 2 días ya me siento bien, ya la dejo. También hay un chingo de bacterias que así se han hecho bien resistentes. O sea, gente, la culpa es de ustedes. No se automediquen. O sea, la culpa es mía. Eso es lo que estás tratando No, de mira. decirme. Consulte a su médico. Pues, Tomen su receta completa, tomen su receta completa. Terminen su tratamiento. Terminen su tratamiento y no se me automediquen. Ajá. La otra que él mencionaba, la otra opción para el fin del mundo era la guerra nuclear.
la guerra nuclear, que es algo que no hemos tocado ahorita. Guerra nuclear. Que pues, ya saben, también, otra vez, ay, ups, se me fue. Ay, el botón rojo. Ups. ¿Qué hace este botón? Ay, perdón, Nagasaki, fue sin querer. Entonces... Pero todo bien, ¿no? Todo bien, ¿no? O sea, Pero quedó bonito, ¿no? Ya te hice un golfo. Quedó el chido. ya, perdón, no le digas a mi papá, ya, perdón. ¿Qué te compro? Sony, órale. Compro Sony, pero ya no le digas a mi papá. Esa fue otra, o sea, que haya una catástrofe nuclear, que también incluso puede ir ligado con la J2K, por que haya fallas en el sistema y que, ay, se nos fue o que alguien realmente empiece, alguien que enojado con nuestros vecinos del norte, probablemente, y empiecen Que son los que más amenazan con sí, ese tipo de... y empiecen a lanzar de armamento, bombas ¿no? de uno a otro y hay un sin parar hasta que todos seamos. Y aparte, Para que el GPS falle y caiga una en México. Aunque no nos toque por la radiación. Aquí está- marcó, joven. y aunque no nos toque por la radiación está bien cabrón. De eso que nuestros átomos se conviertan en inestables. Y eso es algo muy complicado. Y, Bueno, toda la gente que murió con Chernobyl. y puede pasar, incluso con Chernobyl también está. Ah, pues hace Cobalto poquito, 60 también, hace el poquito, cobalto 60. Cuando fue el tsunami, también en Japón, ¿no? En que Japón también dañó igual todo el dañó- reactor. Y también ahí hay un explotó. montón de No, contaminación. pero hace poco Sí. en Rusia, ¿no? Este año. No sé. explotó. Este año fue la serie, güey. De Este Chernobyl. año. No, explotó otro reactor ¿Sí? en otra Sí. ciudad. Voy a buscarlo. Sí. Te digo No que le nada crean, más ponen chéquenlo. noticias culeras, güey. En vez de que pongan esas noticias que dices, güey. No, esto sí, está pero importante. fue en este año. Pero Tiene es que Sarita no quería entregar el cuerpo 3 de meses. José José, güey. Y nosotros preocupados, no, es que Sarita se llevó el cuervo, la chingada. Ah, sí, hija de su pinche madre. Ay. Está de perro. No, Paco Stanley nunca vendió coca. Verga, nos van a censurar el podcast. Bueno, ay, ¿cuál es Saludos a la nosotros amigos que hacen podcast. Mayito, te queremos. ¿Cuál es la otra? La otra es la invasión alienígena, que eso está raro, pero bueno. Invasión El alienígena. Piernas Fuertes nos dijo que la invasión alienígena podía ser una de las que nos podría aniquilar, porque nada nos asegura que no sean hostiles los Pues sí. extraterrestres. Pues lo único que lo, digo, lo nosotros- asegura es que ya lo hubieran hecho. Nosotros comemos carnitas, pisamos insectos, matamos moscos y no lo vemos, ni siquiera tengo culpa. Ellos, ¿por qué podrían vernos como algo igual? A O lo sea, mejor somos muy ricos. somos muy ricos igual y por eso hacen experimentos cuando les meten cosas en el orto. Es algo Pues es que ya sabroso son para ellos. civilizaciones tan A lo avanzadas mejor que... sería humanita pibil, ¿sabes? De hacer bueno. Humanita que pibil, somos así como las hormiguitas que están ahí. Entonces, no me podríamos hacen ser daño ni... insignificantes y eso podría pasar. Y para que algún científico también crea, porque por probabilidad está muy fácil que sí exista vida en Sí, nuestro sí, planeta. sí. Y sobre todo bien inteligente. Digo, no somos tan inteligentes como para hacer la barra de medición a partir de la humanidad. O sea, estamos haciendo podcast y ni siquiera sabemos de qué hablamos. La otra opción, la cuarta, hablaba de que la revolución de los robots. Hablaba sobre la preocupación de crear una conciencia cibernética, Inteligencia una artificial, inteligencia ¿no? artificial que nos pudiera venir a dar la madre. Skynet, que apareciera algo que se diera cuenta que realmente nosotros somos un virus para El la ojo de humanidad. Dios, Ultron, Ultron, Skynet. la Lady, la Dama Roja, ¿cómo se llama? La de Resident La Evil. Reina Roja. La Reina La Roja. Reina Roja. Que se dieran cuenta que realmente los humanos Sí. estamos llevando a la mierda a la extinción otra El vez de Yo a Robot, las especies ¿no? del planeta. Yo Robot. Entonces probablemente Hay un chingo de películas que iban a ser dicen lo suficiente- que no dicen fue lo no pendejo". hagas inteligencia artificial. lo suficientemente inteligentes para que sepan que nosotros somos el mal de la Tierra. O sea, somos los que Paréntesis, estamos llevando. hablando de la inteligencia artificial, ¿no vieron la noticia de en Japón están creando robots para cochar, para tener sexo? Están creando robots para que Nuevos porque en muñecos Japón sexuales. no sé, tienen un pedo con la soledad, no sé, están como muy no sé. Bueno, el chiste es que están solos. Son Y es es que son millones de otakus, güey. Yo creo. También creo que estadísticamente son más hombres que mujeres. Algo así hay en Japón. El chiste es que hay mucha gente sola. Y es que también el complejo del dedo meñique. también Entonces, afecta. sí, más sus complejos, Sí. ¿no? O sea, la Entonces muñeca no te va a una decir, empresa... "Ah, ¿eso es todo? No, la muñeca Entonces te va a una decir, empresa "Oh, sí". está creando robots sexuales. El chiste es que esta empresa creó una inteligencia artificial para que la muñeca pudiera aprender, bueno, el robot pudiera aprender como algunas cosas. Pero ¿no? ¿para Que qué te necesitas inteligencia artificial con alguien que te está escuchando? ¿Para que te diga ella? Pa- ¿Eso es todo? pa- para que
para que sea más consciente. real, ¿no? El chiste... Modo predictivo. Modo predictivo. El chiste es que esta madre, bueno, la inteligencia artificial, aprendió a ahorcar a las personas, güey. Sin matarla. Porque hay, güey, hay locos Que que les gusta. que les gusta que cuando están Que no les teniendo suba sexo la sangre al los tinaco. ahorquen, que porque pues, les crea placer. Entonces la inteligencia artificial aprendió a ahorcar a las personas. Entonces ya Imagínate que la estaba... extinción de la humanidad sea porque Entonces ya robots estaba sexuales te están programada, güey. ahorcando. Pero murió feliz. Al menos morí feliz. Ya estaba programada para ahorcar a una persona. Y pues se dieron cuenta en el programa y dijeron, cabrón, esto está mal. Creo que va a matar a Está un alguno poco de enfermo, nuestros ¿no? clientes. No mames. Y tuvieron que como que cancelar y reiniciar otra vez el proyecto. Actualizar el software. O sea, la inteligencia artificial sí es peligrosa. Güey. ¿Ves? Incluso Exacto. hasta teniendo sexo. Imagínate que Eso sí, es Imagínate una estar acá máquina, con tu güey. robot y... este momento más vulnerable. Sí, o sea, no tienes Sí, como... eso y comiendo un chicharrón preparado. Digo, Una no, bolita. Una crema. no he escuchado a nadie que le haya sido asaltado comiendo un chicharrón preparado. Y es el momento más vulnerable de toda su vida. Chicharrón. Ahí te los dejo. Güey, yo siempre estoy preocupado porque no se me caiga el cuerito, güey. Se me ha caído el celular y no he tirado el chicharrón, güey. Bueno, Es que, podría ser. Güey, no son baratos. O sea, Y está preparado. o sea, ya, güey. sexo y Tiene chicharrones, aguacate, güey, güey. son Tiene la debilidad. aguacate, güey. Es como nuestro talón de Aquiles de todos los humanos. Sí. Chicharrón preparado. Chicharrón preparado sexo. y sexo. No lo hagan. Se dijo aquí. No, sí, cojan mucho. Coman mucho Y chichi. coman muchos chicharrones. Se involucra cueritos. Bueno, ajá, y luego la siguiente. Bueno, es que iba a mencionar a Baba Ganga. Baba Ganga. Ya, toma marrumba ya. me mató, güey. Ya pasó, güey. Bueno, Ah, ajá. güey, pues, La mamá tú rumba. ¿No te vamos a pagar desde 2 horas o una Dale, hora? La dale. mamá rumba. Bueno, Mama Rumba, Baba Ganga es Bubu. una mujer que nació en 1911. Es una mujer que nació en Macedonia del Norte, en Strumica. Y cuentan que cuando era adolescente, eso está padre porque es como leyenda. Las cosas chingonas son leyendas, son cosas así bien fake. Que cuando era adolescente, que un tornado la arrastró, la elevó. Y al- Como Dorothy. Ajá, exacto, Como Mary Poppins. como Mary Poppins sin paraguas y con tornado. Como Entonces, Sharknado. Como tornado sin tiburones. Hay tantas referencias. Bueno, sí, ya. Pero el Basta chiste de es que referencias. el tornado la llevó. Eso está muy cabrón porque dicen que se la llevó kilómetros. Las Como fuentes vaca. más realistas dicen que fueron como unos 400 metros. La que lo- Chinga, si hay si hay medidas, güey, Sí, de hay cuánto estimaciones, cabrón. Cabrón, eso sí es. como 100 mamabangas de distancia. Llegó hasta allá. Entonces, Cabrón, eso sí está chido, güey. Entonces, se supone que después de eso, las complicaciones de salud que tuvo a través de su ¿De que voló? de que la Ajá. lanzaron como que la lanzaron, güey. Es como los de Bubulubu que las haces así ¡pum! De paleta De payaso. paleta payaso. Bueno, es un chocolate. Ok. Ah, el que Chocolate le hace- Marinela. Después de que la reguiletearon, ¿qué pasó? Ajá, sí, bueno. Buscar el helicóptero. Se desarrolló tu Gen X y pudo... Se le desarrolló su gen X, entonces después de eso empezó a perder gradualmente la vista hasta que se quedó completamente ciega. Y esa pérdida de vista se fue acompañada por visiones. Estas visiones eran muy, anunciaban el futuro. Ok, y es ciega y veía el futuro. es ciega y veía el futuro. O sea, no veía lo que estaba enfrente, pero sí lo que iba a pasar. Muy, muy. Entonces, esta señora, que su nombre real es Vangelia Pandeva Dimitrova. Ajá. Entonces, esta señora, Baba Ganga, predijo el inicio de la guerra mundial en 1969 y el fin en 1945. Cosa que pues sí estaba padre, o sea, eso sí, güey, no sabíamos. Y a partir de ahí empezó a agarrar popularidad y como que empezaron a ser fiables sus premoniciones. Luego, en 1968, dijo que se despertó gritando muy loca que salvaran a Praga, ya que el lugar se convertiría en un acuario no solo para locos y desquiciados. Entonces, 7 meses después, tanques rusos llegaron a invadir Praga. En 1989 predijo que acontecimientos marcarían la vida de los americanos, porque 2 aves metálicas chocarían contra los hermanos americanos. Lobos aullarán desde los arbustos y la sangre de inocentes correrá por los ríos. Y fue en el 2001
cuando pasó lo de las Torres Gemelas en el World Trade Center. Y lo que les hace mucha como sentido es que Bush significa arbusto. Entonces el arbusto a lo que se refería, que huyarán desde los arbustos, era Bush. Entonces como que empiezan a buscarle ahí sentidos. Entonces fue adquiriendo más notoriedad y más popularidad sus premoniciones. En 1996 predijo que el comunismo ya no sería amenaza para la humanidad y pues ya había terminado la URSS. En el 2008, Baba Ganga profetizó el conflicto de Indonesia. Antes de morir había profetizado otros acontecimientos que marcarían la humanidad. Y para ella su calendario, bueno, su fin del mundo llegaría en el 5079. Cosa que está muy padre, gracias Baba Ganga. Ni voy a estar, güey, ya. En el 2010, de acuerdo a Baba Ganga, este sería el año en el cual comenzaría la Tercera Guerra Mundial, 2010. Finalizaría en el 2012, todos los países participarían en el conflicto y usarían armas nucleares, cosa que no ha pasado. Pues no pasó. En el 2011 ella aseguró que la consecuencia del cataclismo mundial no habría vegetación, los musulmanes comenzarían una guerra contra los pocos sobrevivientes de Europa. Luego, en el 2016, para ella aseguró que el presidente de Estados Unidos sería afroamericano y el último mandatario de este país. Cosa que, pues bueno, ya llegó este señor, el del copete feo. Bueno, pero estuvo Obama. Estuvo cerca, ajá. Lo que me parece interesante, bueno, habla sobre que vamos a lograr crear órganos para poder sobrevivir los humanos. Diseñar órganos artificiales que nos sirvan para la vida y prolongar la vida. Pero lo que me parece muy interesante es ya llegando al 4000. Habla de que en el 4304 se habrá encontrado el camino para vencer cualquier enfermedad. Que ya no nos va a quejar ninguna enfermedad. Para el 4308, debido a la mutación de las personas, el hombre va a utilizar el 34% de sus cerebros. Tienen un montón de fechas. Después, si quieren, las ponemos en el link para que las investiguen. Están muy padres. Dice que se va a perder por completo la noción de la malicia o el odio. Para el 4509, el hombre va a finalmente alcanzar el nivel de desarrollo que permite alcanzar formas de contacto con Dios. Con los extraterrestres. Probablemente Dios es un extraterrestre. Los extraterrestres. Para el 4599 la humanidad alcanza la inmortalidad. Para el 4679 el desarrollo de la civilización alcanza la cima y el número de personas que viven en diferentes planetas aumenta. Vamos a lograr colonizar, de hecho de las anteriores colonizamos la Luna, Marte y otros planetas. Para el 5079 llega el límite del universo. A partir de ahí ya nadie sabe nada. O sea, es que llegamos a conocer el fin del universo. Para el 5078 se rebasa el límite del universo. Más del 40% de la población está en contra de que sigan investigando qué hay más allá del universo. Y para el 5079, fin del mundo y la humanidad. ¿Y cómo? Probablemente cruzamos la línea del universo y ahí nos convertimos en energía y ya. Nos convertimos en energía y morimos. Bueno, hablando de profetas, en Nostradamus, él mencionaba que en el año 2341, después de una serie de catástrofes y volcanes y erupciones y meteoritos y todo esto, cataclismos, el hombre iba a por fin estar en una tierra inhabitable y se va a extinguir. Le quiero creer a Baba Ganga. Pero Baba Ganga, si nos ponemos más positivos, Baba Ganga nos daba un poquito más. Tiene más certeza, ¿no? Bueno, más. Pues nos da más crédito. Más, ajá. Sí, nos hace menos pendejos. Más alentador, ¿no? El futuro. Y pues eso bueno, tengo más notas, tengo un montón de fechas. Oye, algo que se me hizo ahorita curioso. Oye, no hiciste tu pregunta. De lo que. Espérate, es que. Ahí va, está por no, algo de lo que se me hizo muy curioso de lo que estabas diciendo ahorita, de lo que dijo el Ruedas. El señor Stephen King. El Hot Wheels. El Hot Wheels, Stephen Hawking. Es que ¿cuántas fueron? ¿4 o 5? 4. 4, ¿no? 4 de las formas en las que se podría acabar el mundo. Las 4, o bueno, al menos creo que 3, son creadas por nosotros mismos, ¿no? Robots, guerra nuclear, virus. Son por nosotros principalmente. O sea, no, regresa a la página. Curiosamente, nosotros Invasión mismos. alienígena. Bueno, esa no es tanto. digamos que es no y era algo de la naturaleza, ¿no? También. Que el cambio climático. El cambio climático. Pero el cambio climático igual prácticamente lo estamos creando nosotros mismos. Sí. Entonces, digo, si somos tan
vacíos, tan idiotas como para crear nuestra propia extinción? Sí, claro que sí. O sea, tan solo has visto en la calle alguien que tira basura o gente que va comiendo su elote, güey, con su palito y de repente dicen, y lo tiran, güey, ¿no? valiéndole. Sí, yo sé que cada uno... un tiro porque un güey así aventó su bote de su coca, así, nada más lo cerró y lo aventó por la ventana y yo, no mames, ¿qué te pasa, chavo? Y se puso, que te valga verga. Que te valga verga. Sí. También es mi mundo. Yo A ver, también vivo de aquí. escrituras, güey. No, digo, Sí, estoy pero- consciente pero hay una- de que vivir cuidando ese tipo de cosas, por ejemplo, no tirar, no contaminar. Pues de todos modos contaminamos, ¿no? El simple hecho hasta de respirar ya estamos contaminando el medio de usar carro. El vivir. El vivir ya es como que... Pero pues tenemos el razonamiento para disminuir ese impacto, ¿no? Por ejemplo, no utilizar popotes. Yo qué sé, ¿no? Ese tipo de cosas que sí pueden ayudar a disminuir un poco, pero Desacelerar la extensión. Reciclar el agua. pero aún así estamos Es que hay mucha ignorancia y Si mucha no gente... somos Ajá, conscientes de la ignorantes de persona esos. que está al lado de nosotros, difícilmente vamos a hacer conciencia de lo que pasa en el mundo. Sí, Lo que porque le decía de la África, gente- no sabemos qué pasa en África y incluso es... Ajá, y al final es- dices, es yo el ni tema vivo de los allá. chistes, A mí ni o me sea, afecta, Ajá, ¿no? a mí ni me afecta, hasta yo ni vivo allá. nuestra mamá lo utilizaba, es que no, ¿por qué no quieres comer? Los niños en África quisieran comer lo que te estás comiendo y ya no es más allá que una referencia y no nos ¿Qué damos le cuenta decías? que... Pues mándaselos, ¿no? Me vale verga. Pero exacto, no somos conscientes de que, güey, están pasando también muy mal en otros lados y ya está pasando, pero no nos hacemos conciencia porque aquí no pasa. Es que aquí no Pero llegó cuando eso. se inundan las calles... Ah, Ajá. nomás pinche gobierno, ¿por qué no limpia? Vale, verga. Exacto. pero no te diste cuenta que tiraste tu Sí, botella o de por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? en algunas poblaciones Cigarros, rurales, los cigarros, hijos de su... ¿cómo queman basura? O sea, Los odio. en parte porque siempre lo han hecho, en parte porque a veces los servicios sanitarios no llegan a esas áreas. ¿Y por qué no dimensionan? Dicen, pues aquí nomás es este cerrito. O sea, Aquí ni hay gente, aquí ¿no? no hay gente, o sea, ¿qué pasa? Pero sí hay un chingo. Sopo Y ya es hasta costumbre. Sí, Yo allá donde vivo pues es un pueblo y hay mucha gente que todavía quema la basura. sí, lo sabía. Y dices, güey, aquí sí pasa el camión ya, No o sea, ya. mames. No seas mamón. Pero la gente lo hace, o sea, ya es como conciencia y ignorancia, tal vez. No sé. Ahora ustedes, aparte también algo que ahorita había dicho el doc, de lo que vivió, de lo que vivió, de lo que vivió con su miedo, ¿no? Del 2006. Ajá. ¿Ustedes también vivieron algo así como Que hayamos intenso o generado que miedo. les haya generado miedo en base a alguna fecha o...? Pues yo creo que a mí el 2000 sí me causaba como un poco de, ay, bueno, es que eso es un número bien Ajá. hermoso, ¿qué puede pasar aquí? Y más porque lo que les decía, o sea, sí supe de personas que pusieron sus cartulinas negras en sus casas esperando las trompetas del apocalipsis y era algo que decía, güey, lo bueno es que mis papás no son tan enfermos religiosos como para llevarme con ellos a su causa, Sí, pero, sí. pero Te hubieran sí- arrastrado pero al sí mismo había miedo, ¿no? personas que decían que iba, ¿vale? Yo me acuerdo De mucho hecho, que... me despedí de mis compañeros de... ¿Qué es? 16, de la primaria. Porque había unos que decían que sí se iban a morir. Y yo, gracias, amigo. Nos Los vemos. veo. Nos No, vemos. El otro mundo. Yo me acuerdo Después del que juicio. exactamente en el año 2000, que aparte de todo lo que ya se venía anunciando, ¿no? De que se va a acabar el mundo y no sé qué. Me acuerdo que pues, yo vivo en una comunidad cerca del volcán. Ah, Y también. empezó a hacer erupción, güey, y se veía así como así pues hasta todo rojo, ¿no? Porque fue en la noche, ¿no? Ajá. Y a mí eso sí me dije así como, cabrón, yo creo que sí está empezando. Dije, no vaya a ser cierto, ¿no? Y al rato va a empezar a temblar y no sé qué. Y al menos a mí o a mi familia sí nos dio, incluso hasta mi familia, a papá, mamá y todo, nos dio miedo, güey. O sea, sí experimentamos. Como es algo que realmente no puedes saber bien si es un aviso, solo fue algo pasajero o algo, pues tan solo regreso al temblor que fíjate que esa del volcán nosotros vivíamos en Guadalajara cuando pasó eso. Ajá. Entonces no fue nos tan- causó tanto, pero sí nos sorprendió. Pero por ejemplo ahora que viví el temblor, pues cuando empiezas a quedar incomunicado y empiezas a fantasear muchas cosas, es como ese caso, o sea, si te pasa esto del volcán y no sabes
si es solo una advertencia, es algo puntual que pasó, Ujú. tu mente empieza a divagar y a crearte muchas O porque... chaquetas mentales. Sí. Es mucha coincidencia, ¿no? Con, Sí, dices... Oye, Que coinciden los hechos con tu Ajá, miedo y ¡puf! y dices así Se como- proyecta. Pero yo creo que así pasó con las cabrón. sectas, ¿no? El caso que reportaste donde Ajá. se mataron todos, porque, o sea, tú a la distancia o fuera del círculo lo ves como, qué pendejos, güey. Sí. Pero yo creo que la gente que estaba ahí estaba bien convencida y decía, sí, a huevo, ya me salvé aquí, que se pudran todos los demás, yo ya me voy a salvar ahorita. Sí, es que cada Sí, cabeza lo piensa hacía. muy diferente, ¿no? Y el miedo nos Y hace el ver miedo de es el manera- El que miedo te mueve a hace- las masas de extrañas formas, exactamente. Y hacemos pendejadas, güey, cuando alguien está asustado. ¿Tu pregunta? ¿Ahí está? Deberíamos Ah, ir, sí, deberíamos sí, ir. sí, ¿No sí, te habían preguntas a mí? A mí- Digo, vivíamos juntos, pero yo no me puse No, con nada, pero... de sabía hecho, por que ejemplo, eso de las alrededor- cartulinas negras que dices, yo no me acuerdo. ¿No? No, mames. o sea, sí recuerdo que el J2K, que estaban como que muy a la expectativa, pero no sé si no le tomé mucha importancia o me dediqué a hacer morro en esa época y Sí, no te le valía tomé madre, ¿no? atención. Y dije, Yo nada más me acuerdo de eso, que sí me... Ajá, sí sí me te pegó. impactó, güey, sí, lo del volcán. y como no estuvimos cerca de ese, a lo mejor si Y hubiéramos vivido en esa como, época acá, o sea, me subo a mi azotea y se ve, o sea... se ve la chimenea. Ajá, pues sí, dije así como Impresión. de... Y me ha tocado que hasta tiembla, así en la Ujú. casa. Sí, cuando- se siente bien. De hecho, hasta una vez nos tocó, ¿no? Sí, sí, Estábamos sí, desayunando y tembló así de repente y mi papá me dijo, es que fue el volcán. Ay, O sea, sí. sí... Ah, tranquilo, chavo. Ajá, Yo te fue dije, el oye, güey, volcán, ¿qué no hay pedo? pedo. Hay que sacrificar vírgenes ahora. Entonces, Solo hay que aventar 3 mujeres vírgenes al volcán y no pasa nada, hijo. ya es en Xochimilco, ¿no? Aventar cuerpos. Es lo de hoy. A ver, jugándole al profeta. Doctor, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuál sería su estimación? No pasa nada, aquí nosotros no vamos a hacer conferencias sobre el fin del mundo. Tú, Yo creo que nos quedan por lo menos de existencia. el agua se queda en el 2050, para que de ahí hagas tu estimado. O sea, que si el agua se acaba en el 2050... No, igual y- pero ya lo sesgaste a que sea No. con base en ese. No, pero puede ser antes, Sí, porque probablemente porque- la vamos a regar porque seguimos Sí, porque consumiendo y aunque se seguimos acabe, malgastando pues se todo. va a ir acabando. O se acaba antes. Yo creo que antes de en que se medida. acabe sí logramos desalinizar la ¿Sí? del mar. Yo creo que sí. Piense. Tengo fe. Ah, qué bueno. Pero la vamos a cagar en otra cosa. Pero, Pero, la guerra pero una nuclear- enfermedad o una guerra nuclear sí va a pasar. Sí, tenemos agua, pero un chingo de virus. Fíjense que así, de corazón, así si me dicen, ¿cuándo crees que se acabará el mundo? La humanidad. La humanidad, perdón. Yo ¿Cuándo diría en 1000 años más. ¿1000 años? Creo. Bueno, no sé, ¿verdad? Bueno. Se me ocurre. Baba Ganga es todavía más positiva que tú. Ya Dio se 2 va milenios hasta todavía. 2 Ah, milenios. nos dio más. 2 milenios más. 3 casi. Sí, mi corazón ¿Sí, me tres? dice que en 1000 años ya estará grave la situación. Yo también, aunque estoy consciente del problema que le estamos ocasionando, ya sea por ejemplo, en el medio del clima, por ejemplo, o de la contaminación, etcétera, yo también siento que vamos a durar más. Como también unos 1000 años más. Igual. Pues yo creo que igual, o sea, Hombre de fe. Hombre de fe. Creo que también nos vimos muy... Hombre de sí. fe y de ciencia. Siento que va a haber, como en 100 años, va a haber un bache en el que vamos a estar con los problemas hasta el cuello, pero siento que sí se va a encontrar la forma de resolverlo. Que siento que va a haber pérdidas grandes de población y todo, pero que no se va a extinguir totalmente la humanidad. Que ya hace falta. Que sí va a haber pérdidas o especie de saneamientos como lo que hubo en la Primera y Segunda La Guerra. purga. La purga, donde sí va a bajar la población, pero somos guerreros, güey. O sea, siempre encontramos la forma de... Esto no quiere decir Hay que que dejen... bajar el barrio. Que no dejen de hacer sus mamás, de tirar basura y Somos todo eso. mamás, papás y mamás luchones. Luchones. Hagan No, un cambio. no, yo creo suave, que suave, sí pero van a hagan un encontrar cambio la también. solución, pero también echen la mano también, que no se pasen Es que yo de también verga, digo güey. eso en base a eso, en que siempre se encuentra la forma de sobrevivir, güey, de alguna u otra forma. Un alambre con el que agarremos las Han cosas. pasado, o sea, Porque tenemos sobrevivan nada más 1000, pero sobrevivir. tenemos antecedentes de enfermedades, un chingo La de- peste. ajá, exacto, y se ha sobrevivido. Sí, o sea, Entonces yo, creo yo que sí se siento puede. que sí se va a Fecha. sobresalir. Yo calculo... Ay. Como Baba Ganga, ¿te vas hasta el 5000? No. Ese bache en 100 años, o sea, va a ser un bache cabrón. Y... Este güey sí ya se y vio más de la profeta. vida, total de la En humanidad. marzo. Yo me voy también como a un milenio todavía. En marzo del 3052. Así no voy a estar.
Sí, no hay pedo. Que se quede grabado Así este aseguras. podcast. Que no te hagas pendejo. ¿Pueden darnos donaciones? ¿Y tú? No, yo sí soy bien pesimista. Sí, ya, No, ya, chavos, ya que cargue la verga aquí Yo en ya 30 estoy preparando años. mis conferencias. Yo digo que en el 2049, si no hacemos algo chido en el 2049, algo que diga, estamos logrando crear a través de la atmósfera y la mezcla de agua de mar, agua potable. Y además a través de eso estamos haciendo que se limpie la atmósfera. Si no hacemos algo así bien chingón en el 2049, el 2049 es mi fecha. Para que empiecen las guerras y todos nos empiecemos a extinguir, al menos el 50% de la población se va a ir a la mierda en el 2049. La purga. Guárdenla esta- ¿Por qué guárdenla- 49? No sé, me ¿Le gustó. gustó la Me combinación? gustó, güey. Güey, tienes que ser por qué? inteligente para ser profeta. Si algo hemos visto en este podcast que no necesitas. ¿Por qué no mucho- lo redondeas, güey, al No, 50? no, güey? es que yo digo 30 años después de. Es como los precios después de este 9.99. Después de este año. Se llama 30. vergas, güey. Entonces para mí es el Se oye 2049. más chingón, ¿no? Si en el 2049 no hacemos algo muy, muy chingón para salvar a la humanidad. Incluso si lo primero que hacen es irse a Marte y en lugar de salvar la Tierra, vamos a hablar de verdad. Pues de hecho es un hecho, ¿no? Ojalá y no pase, porque De hecho, probablemente me pueda ya es tocar un si me hecho, ¿no? atropellan mañana. De hecho, irse a Marte es buscar una salida de salirse de aquí para ya no estar en el Una salida de salirse, sí. A huevo. Bueno, A una... huevo. Me salgo, me voy para afuera. Me salgo Va a salirse ¿cómo para no? afuera, güey. ¿Cómo no? Entonces yo digo que yo digo que 30 años es la fecha crítica. Si a partir de ese punto crítico ya, vamos a ver. Espero que no me toque. Y pues con esto nos dejamos con esa Pues no son sentencia muchos años, trágica. güey. Suscríbanse, Nos ya sé que ve- los tenemos nos- abandonados, pero Nos vemos el siguiente podcast. Gracias por escucharnos. Saludos a Sony, ¿ya nos patrocina? Sonic. Ajá. ¿A Sonic? A Sonic, sí. Y a Philips. A Sony Philips. Es la competencia. Y Samsung. Panasonic, Gracias por güey. escucharnos. Dele like, compartir y esas Un cosas. saludo a... Si les gusta y si no les gusta, mándenselo al güey que les castra para que escuchen una hora y digan, ay, yo lo estoy escuchando para que ella me dé chance. Y realmente a ustedes nunca les van a dar chance. A la friendzone de todo. Friendzone. Un Vean saludo el a- capítulo los 9. temas. Un saludo a todos esos profetas que nos ven. Nos vemos y gracias por escucharnos. Adiós. Bye.